Saldremos de esto. Capítulo 15. Un juicio contra Sirius. Señor Potter, debo preguntarle si esto es realmente necesario. Estoy seguro de que su padrino está en muy buenas manos y creo que si asiste, simplemente se distraerá y podría revelar algo que es mejor guardar en secreto. Director Dumbledore, como bien sabe, no me han llamado simplemente como su ahijado, sino como testigo. La propia Madame Bones me contactó para asegurar mi presencia. Hemos hablado largo y tendido sobre lo que podría suceder y ambos creemos que es absolutamente necesario. Y antes de que se le ocurra siquiera pensar en que mis amigos me acompañen, recuerde que cada uno de ellos es heredero de sus respectivas familias y que sus padres les han dado permiso para asistir a un juicio como nunca antes se había visto. Muy bien, veo que ya estás decidido, te veo a las 11 en punto. Los tres estudiantes se despidieron rápidamente, ansiosos por terminar el día. Neville había entrado primero en la sala de polvos Floo, con pantalones negros y una camisa blanca impecable, abierta por el cuello, y una túnica de seda negra con ribetes rojos en el dobladillo y los puños, y botas de piel de dragón. El escudo de Longbottom lucía con orgullo en el lado izquierdo. Parecía el heredero de una casa antigua y noble. Las lecciones de etiqueta que no había usado desde que llegó a Hogwarts volvieron a él mientras se serenaba, se acercaba al fuego y miraba a su alrededor con un aire sereno que contrastaba marcadamente con la energía nerviosa que sentía en sus entrañas. Daphne desapareció a continuación en un remolino púrpura que le dio un tono violeta a sus ojos. Llevaba el pelo recogido, lo que le daba una imagen elegante y madura. Además, vestía pantalones negros y botas de piel de dragón, una camisa lila y su túnica de cumpleaños. Se movía con gracia, y quienes la vieron al entrar al Ministerio de Magia la confundieron con una niña de al menos 18 años. Se sentó junto a Neville y miró la fuente con desdén mientras murmuraba sus sentimientos a su acompañante. Harry se detuvo justo al entrar en la chimenea y se volvió hacia Dumbledore con una expresión tan severa y una mirada tan fría que, por un instante, Dumbledore sintió miedo. Mi padrino es inocente, director. Usted y yo lo sabemos, así que si durante este juicio ocurre algo que lo haga parecer otra cosa, lo haré responsable. Lo dejó pudrirse en el infierno durante 12 años para tener más control sobre mí. Si lo consideraba culpable entonces o no, no importa. Ahora lo sabe mejor. ¿Lo entiende? Solo después de que el director asintiera, Harry anunció su destino y salió el último, mirando a su alrededor con ojos verdes brillantes y una confianza que rezumaba de su cuerpo. Llevaba pantalones negros y botas de piel de dragón también, pero con una camisa verde esmeralda y una chaqueta negra. Su túnica abierta de seda de acromántula era negra con hilos de plata tejidos por todas partes, con los escudos Potter y Black expuestos a la izquierda y derecha respectivamente. Los había recibido de Monsieur Allard, quien había señalado que él era el niño que vivió y que necesitaba lucir como tal para que la gente lo respetara y lo escuchara. Después de escuchar a Sirius hablar sobre el poder que su propio abuelo había excluido al entrar en la habitación con Galas, Harry había accedido, dispuesto a hacer cualquier cosa que pudiera ayudar a su padrino. Los tres se habían presentado con una figura imponente al cruzar el vestíbulo, entregando sus varitas al personal de seguridad y sin reaccionar ante las caras de asombro de los guardias. Tras recibirlas, se dirigieron directamente a la sala 10, donde Remus los recibió al entrar. Sin hacer caso a la prensa y teniendo en cuenta a los que ya estaban en la sala del tribunal, Harry fue directo hacia Moony y lo abrazó fuerte, dándole una palmadita varonil en la espalda antes de retirarse. Su antiguo profesor lucía limpio, decidido y esperanzado. Omitió una figura afable con pantalones grises, camisa blanca y túnica gris de día. Las cicatrices en su rostro, que el año pasado resaltaban marcadamente contra su rostro pálido y delgado, ahora apenas merecían una segunda mirada, y tras el abrazo que le había dado su sobrino honorario, una amplia sonrisa se extendía por sus labios. Pronxlet, qué alegría verte. Tú también, Neville, Daphne, os veis increíbles. ¿Cómo estás, Moony? Ante la amable pregunta de Harry, los ojos verdes se tornaron ámbar antes de volver a brillar. ¡Ay, cachorro, ya casi llegamos! Estoy bien, la verdad, quiero que esto termine, pero pronto estaremos juntos de nuevo. La alegría de tener a su compañero de manada libre brillaba en sus ojos, así como un poco de miedo de despertar y que todo fuera un sueño. Harry asintió, comprensivo. ¿Cómo están ustedes tres? Ha pasado tiempo desde la última vez que hablamos. Todos se acomodaron en el estrado y Remus colocó rápidamente una burbuja de privacidad. Creo que lo estamos haciendo bien, ¿verdad? Dijo Harry con una sonrisa hacia los demás.
Neville captó la indirecta y se sumó con entusiasmo a la conversación. Lo estamos haciendo mejor que bien. Desde que Theo se unió a nosotros, hemos estado estudiando más hechizos de los que creíamos posibles. También nos ha dado muchísima información sobre el lado oscuro de las cosas y cómo ha reaccionado la gente. Es un genio observando. Y, por supuesto, Harry se ha portado genial con él. No me sorprendería que estuvieran pensando en adoptarse. Todos rieron, pero Harry asintió en silencio. Él y Theo habían conectado gracias a sus horrores pasados compartidos, cosas que los demás no podían imaginar que sus propias familias les hicieran. Eso los había acercado más rápido, sin ninguna ilusión entre ellos. A diferencia de Neville, que sabía cuándo presionar y cuándo retirarse, Theo parecía estar en la misma onda que Harry. Además, continuó Daphne, parece que los profesores por fin se han dado cuenta de lo estúpidamente que han tratado a Harry y de lo mucho que han permitido que otros lo traten, y se han esforzado por ser amables. La verdad es que así están perdiendo el respeto. Y ninguno se ha disculpado directamente. Eso también era cierto. Snape había pasado a ignorarlo, pero como era raro que apareciera en esa clase, no le importaba. McGonagall había pasado de mirarlo con decepción y apenas reaccionar a su presencia a felicitarlo constantemente. Los demás parecían estar divididos entre ser indiferentes y darle la máxima puntuación por el mínimo esfuerzo. La profesora Vector, a la que, en realidad, no tenía, le había dado 20 puntos por disculparse cuando casi atropelló a un estudiante de segundo año. El rostro de Remus se endureció, sus ojos volvieron a sangrar en el ámbar de su lobo y casi gruñó. Todavía no puedo creer cómo te trataron. Fue repugnante y cruel, y el hecho de que se supone que son profesionales encargados de guiar las ideas de los jóvenes. Harry extendió rápidamente una mano y le apretó el brazo. Tranquilo, lunático, quienes me creyeron son los que importan. Tú, Sirius, Daphne, Neville y Tracey. Me han apoyado durante tanto tiempo que los demás me importan un bledo. Fue la convicción en sus ojos lo que llevó al hombre a sujetar al lobo, bajó la burbuja de privacidad y volvió a las preguntas hasta que todos estuvieron sentados. Dumbledore se sentó en la silla alta como jefe de brujos y la galería pública estaba llena. Traed al acusado y sellad las puertas. Por la puerta doble entró Sirius Black con 2 aurores a cada lado. Parecía el señor y jefe de la casa Black en toda su extensión. Las semanas en Francia lo habían dejado con un aspecto saludable y bronceado, aunque sus mejillas no se habían rellenado del todo por la falta de nutrientes, no parecían hundidas y solo resaltaban más su estructura facial. El trabajo con la sanadora mental le había dado serenidad en el rostro y calma en la mirada, el cabello negro recogido con una goma de cuero. Todo en él denotaba franqueza y comodidad. Su combinación de pantalones negros y camisa gris mostraba el cuerpo de un hombre que hacía ejercicio, y la túnica negra con destellos verdes y plateados, con el escudo de los Black exhibido con orgullo, resaltaba su paso, así como su ascendencia. En resumen, estaba muy lejos del hombre que se había escapado a lomos de Buckbeak y del loco histérico de los carteles de búsqueda. El señor Allard lo siguió unos pasos detrás y el primer pensamiento de Harry fue Slytherin. Vestido con una túnica conservadora de color azul claro, Julian Allard exhibía un carisma y un encanto distante que superaba incluso a Daphne. Su pelo corto dejaba ver un rostro delgado y de líneas rectas, cuyos rasgos oscuros se acentuaban con el color de su túnica. Sus ojos marrones revoloteaban por la habitación, pero de una forma que le hizo creer a Harry que había logrado catalogar a cada persona en el milisegundo en que su mirada se posó en ellos. Era alto y delgado, y llevaba un maletín. No sonreía ni fruncía el ceño. Su rostro era terso y carecía de cualquier atisbo de emoción, y si Harry no hubiera sabido que estaba de su lado, se habría preocupado, pues Allard tenía un brillo depredador en la mirada que le recordó a un documental que había visto sobre grandes felinos. El búfalo estaba herido y la leona simplemente se deslizó hacia él, como si supiera que lo tenía y pudiera tomarse su tiempo para llegar a él. Era una mirada que gritaba "te atrapé". La primera vez que Malfoy y los de su clase supieron que este juicio no les saldría bien fue cuando Monsieur Allard vio la silla y expresó en voz alta su objeción. La Sala 10 es famosa por los juicios a los mortífagos que tuvieron lugar al final de la Primera Guerra Mundial. Su disposición estaba pensada para intimidar a los acusados. El suelo era redondeado hasta llegar a las gradas. En la base se sentaban los testigos, la fiscalía y la defensa. El siguiente nivel, que se elevaba por encima y por detrás, estaba dividido en 2 secciones por la silla del brujo o brujo jefe. Cada sección tenía 3 niveles con capacidad para 5 personas.
La vista pública se encontraba en un balcón redondeado, hechizado con escudos, que permitía a los espectadores contemplar la única silla situada en el centro. Esta silla tenía un juego de cadenas mágicamente mejoradas, en las que los acusados se sentaban y las cadenas los sujetaban. Eran resistentes a la magia, a los animagos y a la ganzúa. Tan pronto como los aurores comenzaron a guiar a Sirius hacia la silla, Allard aprovechó la abertura que le ofrecía. Protesto. Mi cliente no es un mortífago y ha sido declarado inocente en muchos otros países. Está aquí hoy por comprensión y paciencia con el gobierno británico, que desea reparar un agravio. No hay necesidad de tratarlo como a uno de los que merecieron Azkaban. Señor Allard, no queremos tratar a Sirius como a un mortífago. Sin embargo, está siendo sometido a juicio y, por lo tanto, algunos creen que es mejor contar con protección adicional. Dumbledore esbozó su mejor sonrisa de yo sé más que usted, pero Allard no se inmutó. No le gustaba que el hombre mayor hubiera descubierto la carta que le había enviado ofreciendo su ayuda, y Allard, desde luego, no iba a permitir que descarrilara el proceso. Disculpe, jefe brujo, mi cliente puede ser llamado Lord Black, como es debido. No hay necesidad de imponerle restricciones adicionales. Usted le ha quitado su varita y está aquí voluntariamente. No desea dañar a nadie del público, y si no se sienten cómodos, son ellos los que pueden irse. Mi cliente no se sentará en esa silla y correrá el riesgo de que esas malditas cadenas lo aten. Merece mucho más respeto. Madame Bones se levantó de su asiento en el estrado de la fiscalía, aunque creía personalmente en la inocencia de Sirius desde el juicio francés, ya que, como jefe de la DMLE, Fudge le había pedido que supervisara personalmente la acusación. Ella y Julián habían estado en contacto regular, elaborando las preguntas específicas que podrían hacerse bajo verita según y cualquier dificultad que pudieran encontrar. Incluso habían revelado a Canuto y todos acordaron que solo hablarían del animago como último recurso. Ella también había descubierto los intentos aparentemente útiles de Dumbledore de involucrarse entre bastidores y se aseguraría de que se portara bien. Jefe brujo, Monsieur Allard tiene razón, Lord Black, aunque está siendo interrogado. Está aquí por voluntad propia y nos ha brindado toda la cortesía a pesar de la farsa que le aconteció. Creo que deberíamos demostrarle nuestra confianza eximiéndolo del uso de las ataduras. Hubo muchos murmullos, pero finalmente Dumbledore asintió, aunque el brillo había desaparecido de sus ojos cuando Allard sacó su varita y rápidamente conjuró un simple sillón de madera. Lord Black, le han traído aquí hoy para que enfrente los cargos que se presentaron contra usted hace 13 años, protesto. Mi cliente no fue sometido a juicio ni se le dieron razones formales de arresto, por lo que los cargos son nulos y se declaran infundados, y son meras acusaciones. Conforme a mis disculpas, Lord Black, el procedimiento de hoy verificará sus acciones de hace 13 años y su comportamiento desde entonces. Se le cita ante esta asamblea para que le interroguemos sobre la muerte de James y Lily Potter, así como la de Peter Pettigrew y los 12 muggles que quedaron atrapados en el fuego cruzado entre ustedes dos. ¿Cómo se declara? No culpable. Muy bien. Defensa, comiencen. Dumbledore se recostó en su asiento con aire indiferente, aunque por dentro estaba un poco preocupado. Allard había rechazado sus intentos de ayuda y ahora no tenía ni idea de qué iba a ocurrir. También le disgustaba que los niños, Amelia y Allard, se hubieran negado a escuchar sus argumentos. Señor Black, primero quisiera hacerle unas preguntas sobre el 31 de octubre de 1981. ¿Entiende? Lo entiendo, señor Allard. Excelente, me gustaría que comenzaras por tu llegada al Valle de Godric, ¿qué te llevó allí y qué eventos ocurrieron después? Fui a Godric Hollow esa noche por la sencilla razón de que quería ver a mi ahijado y a sus amigos. Los Potter y yo siempre hemos sido muy unidos, e incluso me prepararon su segundo dormitorio, ya que pasaba mucho tiempo allí. Fui esa noche de Halloween porque acababa de tener una cita maravillosa y la primera persona a la que quería contárselo fue a Lily. Llevaba intentando emparejarme desde que ella y James se casaron. Cuando llegué, vi la cabaña en ruinas. La voz de Sirius se volvió tranquila y llena de emoción, y sus ojos parecían mirar a lo lejos. La parte de arriba se desplomó como si hubiera caído una bomba. Pude ver el papel pintado azul de las escaleras. Entré gritando por James. Debió haber salido, pero estaba junto a las escaleras. Allí tendido, con la cara totalmente vacía. Llevaba el jersey que Liz le había hecho para su cumpleaños. Lo odiaba, decía que rayaba muchísimo, pero ella se lo hizo, así que, por supuesto, se lo puso.
Oí a Harry llorar arriba y tuve que levitar algunos trozos de madera para apartarlos porque las escaleras estaban bloqueadas. Tuve que prácticamente arrastrarme hasta la habitación del bebé, había tantos escombros. Vi a Harry primero. Lloraba en su cuna, pero en cuanto lo cogí en brazos, paró. Eso solía volver loco a James. Y bien, fue el único que pudo calmarte de uno de tus ataques, murmuró Remus, con toda su atención puesta en su amigo mientras apretaba la mano de Harry. Sangraba por la frente y le hice un hechizo sencillo de curación y limpieza. Salía de la habitación cuando vi a Lily también. Estaba acurrucada contra la cuna con la mano extendida como si quisiera alcanzar a su hijo. Tenía el pelo por todas partes y Harry la había alcanzado, llamando a su mamá antes de que lo sacara, ocultándole la cara. Estaba afuera intentando averiguar cómo perseguir a la rata cuando oí aparecer a Hagrid. ¿La rata?, preguntó Allard. ¿Quién es la rata? Peter Pettigrew, es un animago, una rata. ¿Cómo sabes esto? Lo vi convertirse en eso. Gracias, continúe. Hagrid apareció y dijo que llevaría a Harry a casa de su tía, la hermana de Lily, por orden de Dumbledore. Dije que no estaba bien. Petunia odiaba la magia, y yo era su padrino, su tutor. Su lugar estaba conmigo. Hagrid dijo que Dumbledore tenía un plan, que quizá fuera por unos días, antes de que se resolvieran los trámites. Pensé que Harry estaría a salvo, que estaría con su familia. Y que yo podría ir tras la rata. La escoria que mató a James y a Lily. Que nos traicionó. Aunque su voz permaneció semiserena, la tormenta en sus ojos grises se llenó de dolor, odio, pena e ira antes de que Sirius los cerrara, respirando hondo para centrarse. Cuando los abrió de nuevo, la tormenta se había reducido a un remolino de desesperación. Tenía que ir tras él, necesitaba saber por qué. Le di a Harry a Hagrid, le dije que pronto iría a recogerlo y que lo quería. Le di mi bicicleta y emprendí el camino. ¿Empezaste a seguirle la pista? ¿Y lo encontraste a los 21? ¿Lograste seguirle la pista? Dijo Félix Rosier, un hombre neutral pero con alianzas para la agenda de la sangre pura. Aunque no lo fui por mucho tiempo, fui un mago de golpe durante la Primera Guerra. Sé rastrear. Ah, sí. Creo que tú y Potter fueron responsables de bastantes arrestos. Trabajaron muy bien juntos, elogió a Augusta Longbottom. Julián disimuló una sonrisa mientras la gente empezaba a murmurar sobre las numerosas derrotas del equipo Potter y Black. Habían decidido no mencionar su historial en la prensa, pensando que podría volverse en su contra, pero sin duda ahora estaba dando buenos resultados. Orden. Silencio en la sala. Dijo Dumbledore, dejando escapar algunas chispas con su varita. Por favor, procedan. Lo acorralé en un barrio mugle de Londres. Le grité. ¿Por qué? Era tu amigo. ¿Por qué lo traicionarías? Dijo que tenía miedo. Que no era su intención. Que el Señor Tenebroso era tan poderoso que jamás habíamos visto. En ese instante, pasó de ser uno de mis mejores amigos a un traidor, a alguien a quien apenas conocía. Gritó que el Señor Tenebroso se alzaría, que sería visto como algo más que un lacayo. Gritó que había traicionado a Lily y a James. Le di la espalda a la luz. Entonces, destrozó la calle. Para cuando el humo se disipó y llegué a donde estaba, se había ido. Desapareció, su dedo yacía a la izquierda y justo después había una cuneta. Supe al instante lo que había hecho. Se había convertido en una rata y se había escabullido hacia la alcantarilla. No podía creerlo. De todos nosotros, era la rata. Me eché a reír, no podía creerlo, era una broma horrible y James explotaría. A la vuelta de la esquina, todo estaría bien. No podía creerlo. Era la rata después de todo. Aún había incredulidad y dolor en su voz mientras lo contaba, y sus ojos grises brillaban con lágrimas. ¿Dices que sabes que era la rata? ¿Cómo lo supiste? James y yo hablamos largo y tendido sobre el encantamiento Fidilus. ¿Cómo podría haberse roto y cómo alguien podría sacarlo? Hablamos de cómo todos asumirían que era yo. Éramos hermanos en todo, me perseguirían para atraparlos. Decidimos cambiarle el guardián secreto a Pettigrew. Sería menos probable que pensaran en él y podrían estar a salvo por más tiempo. Estuve presente cuando cambiaron, me alegré mucho al pensar que habíamos encontrado a alguien que pudiera pasar desapercibido. Disculpe, Lord Black, ¿qué es pasar desapercibido? Preguntó Madame Bones. Perdón, es un término mugle para cuando alguien hace algo sin que nadie se dé cuenta. Peter era pequeño, tenía un trabajo de bajo nivel en el ministerio y no era una persona sociable, la verdad. Creíamos que nunca lo encontrarían ni lo verían.
Lord Black, durante su arresto, usted repetía una y otra vez: es mi culpa. ¿Por qué? Porque en aquel momento, e incluso ahora, una pequeña parte de mí lo cree. Si no hubiera pensado que Peter era la mejor opción, seguirían vivos. Si no hubiera sugerido que cambiáramos, Voldemort nunca los habría encontrado. En cierto modo, es culpa mía. La convicción en su tono hizo que Remus y Harry fruncieran el ceño, con una culpa similar en sus estómagos. Remus por no intentar ayudar a Sirius y condenarlo a Azkaban, y Harry porque sabía que al no matar a Peter, lo había dejado escapar. Gracias, Lord Black. Señora Bones, si desea continuar con su interrogatorio. Con un movimiento de su túnica, Monsieur Allard se sentó, con una postura segura en cada detalle. Lord Black, ¿cómo llegó a la conclusión de que Peter Pettigrew era un traidor? ¿Cómo es que no creyó que le habían sacado la información mediante tortura? Peter se había pasado el último año alejándose poco a poco de nosotros, se había ido distanciando y conociendo gente en secreto. Incluso creímos que tenía novia durante un tiempo. En aquel entonces, yo lo ignoré, pero al ver la cabaña, recordé la cantidad de veces que lo había visto con supuestos magos oscuros y él lo había ignorado. También había empezado a decir cosas, creencias que nunca antes había dicho. Que algunos magos hacían cosas increíbles, pero la gente no las entendía y las juzgaba. Cosas que en aquel momento no significaban nada, pero al saber que mis mejores amigos habían sido asesinados, de repente todo encajó. ¿Cómo resististe a los dementores durante tanto tiempo? Muchos de tus guardias han dicho que rara vez parecías afectado por ellos, al menos en comparación con otros. Creo que se debe a mi inocencia. Los dementores te hacen revivir tus peores recuerdos, pero sabía que no lo había hecho. No era un recuerdo feliz, era un hecho, y por lo tanto podía retenerlo y no hundirme en el pasado. Gracias, Lord Black. ¿Está satisfecho el jefe brujo o es necesario el Veritaserum? Creo que todos estaríamos más contentos si Lord Black pudiera confirmar su historia, dijo Fudge apresuradamente, y Harry captó la rápida mirada que le dirigió a Lucius Malfoy, aunque este no mostró ninguna reacción. Muy bien, aquí tiene una lista de preguntas preparadas. Solicito que la fiscalía solo formule estas. El señor Allard le entregó la lista a la señora Bones. Disculpe, señor Allard, pero ¿por qué tenía preparadas las preguntas? Seguro que su cliente no tenía nada que ocultar. Claro que no el ministro Fudge, pero mi cliente conocía información sensible, como muchos otros durante la guerra y en su profesión, por lo que esto protegerá los intereses de todos. Si revisa la lista, verá que todas las preguntas se refieren a este caso. No debería tener ningún problema. Observaron cómo el ministro Fudge palidecía ante la lista de preguntas y la devolvía. No tengo ningún problema con las preguntas, pero pida la máxima cantidad de Veritaserum para que podamos estar seguros. Pero por supuesto, ministro, Lord Black está listo. ¿Es ese tu propio Veritaserum? ¿Podemos confiar en él? Preguntó Fudge de nuevo, y esta vez se oyeron varias exclamaciones de incredulidad. Allard se enderezó y miró fijamente a Fudge y cuando habló, Harry prácticamente pudo ver el hielo saliendo de sus palabras. Soy miembro del Ministerio de Asuntos Mágicos de Francia y he ascendido hasta convertirme en un respetado miembro del derecho. He realizado numerosos viajes como embajador entre Francia e Inglaterra. ¿Se atreve a dudar de su confianza en mí? Fudge se quedó tartamudeando mientras Dumbledore rápidamente levantó sus manos y le sonrió al francés. Estoy seguro de que el ministro Fudge cometió un desliz. Todos anhelamos la inocencia de Lord Black, pero me temo que viejos prejuicios puedan resurgir. El ministro Fudge solo quiere garantizar la seguridad de su pueblo. Y como todos sabemos, algunas personas pueden resistir sus efectos. Muy bien, su comentario ha quedado olvidado. Esta vez, fue escuchado por todos. En cualquier caso, este es un Veritaserum que Madame Bones me entregó personalmente. Estoy seguro de que la consideran confiable. Y estoy seguro de que mi cliente estará encantado de jurar la verdad, lo que permitirá que el Veritaserum lo obligue a confesar. Tras la aceptación, Allard se acercó a Sirius, quien habló rápidamente. Juro por mi magia decir toda la verdad, tal como la conozco, durante este juicio. Un breve resplandor envolvió a Sirius y rápidamente abrió la boca para recibir las 5 gotas del suero de la verdad. ¿Cómo te llamas? Sirio Orión Negro. ¿Cuándo es tu cumpleaños? 3 de noviembre de 1959. Como puede oír, señor ministro, la voz de mi cliente es monótona y sin emoción, al tiempo que responde a las preguntas. ¿Cree usted que está inconsciente?
Ante el tembloroso asentimiento del ministro, Allard se volvió hacia Sirius. ¿Eres un mortífago? No. ¿Alguna vez has sido un mortífago? No. ¿Alguna vez has estado de acuerdo con alguna de las creencias de Voldemort? No. ¿Eras el guardián secreto de los Potter? No. ¿Le dijiste a Voldemort dónde se escondían los Potter? No. ¿Mataste a Peter Pettigrew? No. ¿Cómo escapó Peter Pettigrew? Se transformó en animago y corrió hacia la alcantarilla. ¿Alguna vez quisiste hacerle daño a Harry Potter? No. ¿Cómo escapó de Az? Rápido como un rayo, Allard silenció a Fudge antes de que el hombre pudiera terminar su frase. Eso no es algo por lo que Lord Black tenga que responder. Levantó la mano ante las airadas protestas. Lord Black nunca fue un preso condenado, por lo tanto, nunca debió haber estado allí. También estamos aquí para determinar sus acciones de 1981, no de 1993. Las abordaremos en breve. De acuerdo. Dijo Madame Bones con una mirada de enojo a Fudge, quien se derritió un poco. Hemos aceptado la lista de preguntas y no nos desviaremos solo por curiosidad. Por favor, denle el antídoto a Lord Black. Estoy convencida de que Lord Black es inocente de todos los supuestos crímenes desde 1981. Jefe Brujo, si piensa lo mismo, creo que es hora de convocar una votación. La votación fue unánime y aunque Malfoy y varios otros dudaban, levantaron sus varitas para exonerar al hombre. Excelente, Lord Black, por la presente se le declara inocente de todas las acusaciones contra usted y se le entregarán 100.800 galeones como restitución. Ahora, hablemos de los acontecimientos de 1994, por favor. El señor Allard se levantó una vez más y caminó hacia Sirius, cuyo rostro radiante obviamente intentaba permanecer solemne y quieto. Lord Black, cuando esté listo, ¿podría explicarnos sus acciones de 1993-94 a partir de su escape? Sí, señor. En julio de 1993, el ministro Fudge vino de visita y dejó el periódico El Profeta. Nunca me importó, ya no había noticias que me interesaran. Pero la portada llegó volando a mi celda y allí estaba la rata. La foto era de una familia frente a las pirámides y en el hombro del niño estaba la rata. La reconocería en cualquier lugar antes de que me pregunte cómo lo supe. Era corpulento y moreno, y le faltaba un dedo de la pata delantera. El artículo hablaba de los logros de la familia y describía cómo los 4 más pequeños seguían en Hogwarts, donde estaba Harry. La rata iba tras Harry. Esa noche escapé de la prisión y logré colarme entre los barrotes de mi celda, lo que debería darles una pista de lo que nos dan de comer. Varios miembros del público parecían incómodos al recordar las malas condiciones. En fin, salí y nadé como si nadara. Finalmente llegué a tierra firme y desde allí comencé mi viaje a Hogwarts. Para cuando llegué, ya era octubre. Entré a Hogwarts usando los pasadizos secretos por los que pasé mis años escolares corriendo. Encontré una lista de contraseñas para la sala común de Gryffindor y la señora gorda me dejó entrar, aunque se mostró reticente. Me dirigí a los aposentos de los chicos y, junto al chico de la foto, la rata se despertó justo cuando intentaba alcanzarla. Entonces el chico también se despertó y corrí tras ella, escapando de vuelta a la casa de los gritos. Intenté entrar de nuevo, pero la seguridad se había reforzado y tuve que viajar para conseguir comida y abrigo. Sirius tomó un sorbo de agua y continuó, esta vez con aspecto visiblemente incómodo y avergonzado. La noche del 6 de junio, logré entrar en los terrenos y me sorprendió ver de inmediato a la rata corriendo, seguida por el chico pelirrojo. Descubrí que era Ronald Weasley. No perdí tiempo, lo agarré y lo arrastré a través del sauce boxeador hasta la casa de los gritos. Disculpe, ¿cómo se entra al sauce boxeador? Preguntó Madame Bones, pero antes de que Sirius pudiera responder, Dumbledore levantó una mano. Preferiría que la información se mantuviera privada. Me temo que hay gente aquí que disfrutaría de la oportunidad de salir del colegio durante el día, y si esta pregunta es necesaria, debería quedar reservada solo a Lord Black y Madame Bones. Como había sido Dumbledore quien expresó la objeción, quedó claro que, aunque muchos querían discutir, guardaron silencio mientras Madame Bones dibujaba una burbuja de privacidad, escuchaba y la retiraba momentos después. La fiscalía está satisfecha. Continúe, Lord Black. Al parecer, fui un poco brusco con él y, una vez que nos instalamos en la cabaña, no dejaba de agarrarse la pierna, y creo que se la había roto. Estaba a punto de agarrar la rata cuando Harry y Hermione Granger irrumpieron. Asumieron erróneamente que estaba allí para matar a Harry. Les expliqué que estaba allí para matar a la rata, pero no me creyeron.
Fue solo cuando apareció Remus Lupin. ¿Y por qué apareció Lupin? ¿Te estaba ayudando todo este tiempo?, gritó Fudge. De nuevo empezaron los murmullos, y Dumbledore tuvo que poner orden mientras Madame Bones se dirigía a Fudge. Ministro, estamos hablando de los sucesos de 1994 por orden suya. Si interrumpe las reuniones, nunca llegaremos al fondo de esto. No puedes hablarme así. Soy el ministro de magia. Puedo hacer cualquier pregunta que quiera. No puede. No está a cargo del procedimiento de hoy. No está aquí como fiscal ni como defensor, ni siquiera de un testigo. Siéntese, ministro. La señora Bones habló con tanta autoridad que Fudge, que había empezado a levantarse indignado, volvió a sentarse de golpe. Estamos aquí para determinar el daño causado y la probabilidad de que Peter Pettigrew siga suelto. Hemos investigado y estamos determinando cómo ocurrió un suceso como el encarcelamiento injusto de Lord Black y su fuga de Hogwarts. Por favor, permítame hacer mi trabajo antes de pedir su expulsión del tribunal. Se hizo un silencio absoluto mientras la señora Bones terminaba su discurso y observaba el tembloroso cuerpo del ministro Fudge. Cierto, dijo Dumbledore con entusiasmo, como si nada hubiera pasado. Creo que Lord Black estaba explicando que el señor Lupin había aparecido. Ante la leve indicación, Monsieur Allard se volvió hacia Sirius, cuyo rostro se había transformado en una sonrisa ante el desprecio del ministro. Entonces apareció el señor Lupin. Sí, señor, y le dije que era la rata. La rata. Que yo no era el guardián del secreto. Que jamás traicionaría a James ni a Lily. Era simplemente absurdo. Le dije que mirara a la rata, a la que le faltaba un dedo. Era demasiada coincidencia. Dijo que haría el hechizo para convertir a un animago en un ser inquietante, preguntó cuánto tiempo llevaban con la rata. Una rata de jardín común que vivía unos 10 años, y él sabía que algo andaba mal. Entonces, por alguna razón, apareció Snape. ¿Snape? ¿Severus Snape?, preguntó Allard. Sí, empezó un monólogo muy dramático sobre cómo él sería quien arrestaría al traidor Sirius Black y a la criatura oscura Remus Lupin, y cómo ambos íbamos a darnos el beso de los dementores. Intentamos explicarle, pero no nos escuchó. Los chicos lo desarmaron, pero le pusieron demasiada fuerza al hechizo y salió volando hacia atrás, se golpeó la cabeza contra la pared y cayó inconsciente. Volvimos a centrarnos en la rata. En cuanto el hombre empezó a formarse, los tres nos creyeron. No podían creerlo, pero Pettigrew lo admitió. Admitió delante de todos nosotros que había traicionado a James y a Lily, que tenía miedo, que quería ser importante, que se atrevió a tocar a mi ahijado, que sus padres, las personas a las que había matado, creerían que querían que viviera una vida larga y saludable. Lo atamos y emprendimos el regreso a Hogwarts, decididos a que el director Dumbledore escuchara con 4 testigos. Por desgracia, Pettigrew logró escapar. Sabíamos que sin él nunca me considerarían inocente, así que fuimos tras él, como alguien había decidido. Que tener dementores cerca de la escuela era buena idea, y me abatieron junto con los demás. Cuando desperté, estaba en una habitación diminuta. Pensé que me habían capturado y que iba a volver a Azkaban cuando llamaron a la ventana. Puedo decir con sinceridad que pensé que estaba soñando. Harry y la señorita Granger iban montados en un hipogrifo, entre otras cosas. Me sacaron, nos despedimos y luego me fui de Hogwarts. Gracias, Lord Black. Señora Bones, sus preguntas. ¿A dónde fuiste?, preguntó Madame Bones en voz baja. Primero fui a Gringotts. Sabía que aún me considerarían el jefe de mi casa y que me abrirían. Aún conservaba la varita de Pettigrew y había logrado conjurar una capa. Mi gerente de cuentas me atendió enseguida, por supuesto. Consiguió que me llevaran a Francia y me alimentaran. ¿Qué hiciste cuando llegaste? Pasé mucho tiempo simplemente descansando. Los elfos domésticos estaban horrorizados por mi aspecto e insistieron en curarme antes de hacer nada que pudiera causarme el más mínimo estrés. Apenas logré convencerlos de que me dejaran enviarle una carta a Harry para avisarle de que estaba bien. Así que me recuperé y le envié algunas cartas. Una a Harry para avisarle que intentaría buscar ayuda y que no se preocupara por no hacer ninguna tontería. La otra era al señor Allard. Habíamos sido contactos durante la Primera Guerra y nos habíamos ayudado mutuamente en numerosas ocasiones. Vi su nombre en el periódico y pensé que no tenía nada que perder. Le envié mi recuerdo de acorralar a Pettigrew y él me respondió que se aseguraría de que recibiera un juicio justo si me entregaba. En un acto de fe, lo hice. Completamos el juicio y el interrogatorio, y en una semana fui declarado libre en Francia.
Harry y yo seguimos intercambiando cartas, una de las cuales me sugería que fuera a ver a un terapeuta mental. Admito que mi mente estaba un poco desquiciada por la continua presencia de los dementores, y seguí su consejo. Me ayudó a superar muchos problemas, mucho dolor y rabia. Durante ese tiempo, Remus vino a vivir conmigo y su presencia también me ayudó a superarlo. Lord Black, usted fue sometido a un juicio completo en el continente, varios países han declarado su inocencia y, sin embargo, regresa a Inglaterra para ser tratado de nuevo como un criminal culpable. ¿Por qué está aquí? Sirius miró directamente a Madame Bones y luego a Harry y la mirada que ambos compartieron estaba llena de calidez y afecto. Quiero ser lo que siempre debía haber sido. Un guardián para Harry. Sus palabras causaron un alboroto total. Se oyeron gritos de que el niño que vivió merecía algo más que un fugitivo. El caos reinó mientras todos intentaban expresar su opinión, y fueron necesarios varios disparos de la varita de Dumbledore para que el nivel se calmara. Gracias, Lord Black. Me gustaría pedirle a Harry Potter que testifique. Harry se puso de pie entre aplausos y se dirigió a la pequeña mesa alta que apareció a la izquierda de Sirius y a la vista de todos. Señor Potter, nos gustaría que nos contara qué sucedió el 6 de junio de 1994. Sin embargo, si primero jura por su magia que nos dirá la verdad. Sí, señora Bones. Juro por mi magia que todo lo que revele será la verdad. El 6 de junio, el señor Weasley, la señorita Granger y yo estábamos en la cabaña de Hagrid para hacerle compañía cuando Hagrid reveló que Scabbers estaba con él. Disculpe, señor Potter. Scabbers es la rata mascota del señor Weasley, señora. Desde el verano, estaba cada vez más débil y alterado. Creíamos que ya era demasiado viejo, y que la señorita Granger había traído un gato hacía poco, y por eso estaba asustado. Estábamos subiendo la colina cuando Scabbers le mordió el dedo al señor Weasley y salió disparado. La señorita Granger y yo apenas los habíamos alcanzado cuando apareció Sirius y empezó a arrastrar al señor Weasley. Lo llevó directamente bajo el sauce y, para cuando entramos, desaparecieron. Pensamos seguir el pasillo. Entramos en una casa vieja, oscura y espeluznante, y finalmente encontramos al señor Weasley. Sirius Black se nos presentó y nos explicó la historia. A mitad de la historia apareció el profesor Lupin, y no tardó en convencerse también de la inocencia de Black. Por desgracia, fue entonces cuando apareció el profesor Snape, y se negó a escuchar. Dijo que todos estábamos desconcertados, que al menos nos suspenderían y que Sirius recibiría el beso. Le lanzamos hechizos desarmantes. Pero todos enviamos uno y lo derribaron. Entonces el profesor Lupin reveló a Peter Pettigrew y decidimos que tendríamos que llevarlo ante el director Dumbledore, quien sin duda nos creería, ya que teníamos pruebas sólidas. Sirius y yo estábamos distraídos conociéndonos cuando Pettigrew logró escapar. Corrimos tras él, pero fue entonces cuando llegaron los dementores. Intenté conjurar un Patronus, pero había más de 100. Cuando desperté, nos dijeron que Black estaba detenido. El ministro Fudge creyó al profesor Snape cuando dijo que estábamos confundidos y supimos que teníamos que actuar. Salimos corriendo del castillo porque habíamos visto escapar a Buckbeak antes de su ejecución, y la señorita Granger y yo volamos a la cámara donde estaba Sirius y lo rescatamos. Y eso fue todo lo que pasó. ¿Buckbeak es el hipogrifo? Sí, señora. ¿Y te permitió pilotarlo? Por lo que he oído, era cruel e incontrolable. No hubo un accidente. Oh, no, señora. Verá, en la lección donde ocurrió el accidente, Hagrid había sido muy claro al afirmar que los hipogrifos eran criaturas vanidosas y que no debíamos insultarlos. Le hice una reverencia a Buckbeak y me dejó acariciarle el cuello y montarlo brevemente. Entonces se oyó a Draco Malfoy quejarse a gritos de esos brutos feos y se dirigió a la manada sin hacer reverencias ni disminuir la velocidad. Buckbeak reaccionó a la amenaza y sus garras se clavaron en el brazo de Malfoy. En cuanto cayó al suelo y se alejó de él, Buckbeak se calmó al instante. Incluso volvió hacia mí para que le diera una caricia. Lo habíamos visto correr hacia el bosque desde lo alto de la colina. Quizás se escapó de alguna manera, pero sabíamos que él también estaba huyendo, así que lo usamos para ayudar a Sirius a escapar. ¿Ayudaste a un fugitivo a escapar a lomos de una bestia peligrosa que hirió a mi heredero?, preguntó Lucius Malfoy con voz sedosa. Técnicamente, señor, no era un fugitivo, ya que nunca fue juzgado. Y en cuanto a la peligrosa bestia que hirió a su hijo, todos recibimos una advertencia clara sobre cómo reaccionan los animales y las personas en determinadas situaciones.
Estoy convencido de que nos ha contado todo lo que sabe. Señor Potter, puede retirarse del estrado. Ahora quisiera llamar a Hermione Granger. Harry observó cómo su vieja amiga ocupaba su lugar, repetía la promesa y la decía casi exactamente igual que Harry, con algunos detalles más sobre la negativa de Snape a escuchar y la huida de Buckbeak. Tampoco había revelado nada sobre la transformación de Remus ni el giratiempo. Tendría que agradecerle como es debido. Gracias, señorita Granger. Creo que mi tercer testimonio sobre Ronald Weasley es innecesario, además del hecho de que podría no recordar algunos detalles debido al dolor de la pierna rota en ese momento. De acuerdo. Damas y caballeros del mago Engamont, ahora discutiremos si las acciones de Lord Black fueron necesarias y si debe responder por ellas. Dumbledore levantó rápidamente un escudo y, aunque no podían oírlo, todos pudieron ver el gesto de ambas partes. El público y los testigos fueron conducidos a un breve receso mientras se discutía el destino de Sirius. Bueno, creo que va muy bien, ¿no te parece? Dijo Remus, aunque sus ojos parecían preocupados. Creo que va de maravilla, que ambos hayan jurado, y que no haya ninguna prueba en tu contra. Harry, esto es realmente bueno, dijo Daphne con pasión, apretando la mano de Harry con fuerza. Estaba a punto de responder cuando vio a Hermione de pie junto a la mesa de refrigerios, con aspecto un poco perdido. Disculpándose, se acercó a ella y se sirvió un poco de agua. Gracias, Hermione. Hiciste mucho bien ahí dentro. Ella le sonrió. Lo dije en serio, Harry. Espero de verdad que todo salga bien entre ustedes dos. Jamás querría ponerlo en peligro. Él asintió y sonrió rápidamente antes de regresar a su grupo cuando los llamaron. Lord Black, consideramos que, aunque sus acciones no fueron las más agradables, no podemos culparlo por los métodos que empleó. Le pedimos que compense al señor Ronald Weasley con 500 galeones por el daño que le causó. Claro que sí, me encantaría, dijo Sirius apresuradamente, apretando los brazos de la silla con las manos. Entonces ya no se le interrogará sobre los sucesos de 1981 ni de 1994. Lord Black, puede irse. Apenas había terminado su última frase, Dumbledore saltó la barrera de un salto y corrió hacia su padrino, quien abrazó con entusiasmo al ahijado y mejor amigo en cuanto llegó. 2 segundos después, un cuarto cuerpo se estrelló contra ellos y todos rieron mientras Neville decía: sentí que me estaba perdiendo algo. Harry se apartó lo suficiente para jalar a su novia hacia el centro de los cuatro, y ella le sonrió radiante mientras Sirius exclamaba: siento que acabo de superar esto. Harry le sonrió a su padrino antes de mirar a su novia y decirle: siempre podemos superar las cosas. ¿Pero qué hay de los asesinatos? ¿Cómo encontraremos a Pettigrew? ¿Y su escape? Señora Bones, por favor, estas son preguntas que deben responderse. El tono lloroso del ministro Fudge los hizo separarse y observar cómo el ministro atacó a la jefa del Admle mientras salía por la puerta. Me temo que no estoy de acuerdo, ministro. Lord Black ha sido declarado inocente. Hay ciertas cosas por las que no tiene que responder, simplemente porque no debería haber estado allí. Ahora, discúlpeme, debo continuar. Observaron cómo el ministro observaba cómo la mujer intimidante se alejaba antes de pisotearla y levantar las manos en el aire antes de seguirla. Bueno, dijo Remus, estupefacto. ¿Quién quiere helado? Capítulo 16. La revelación de Gringotts. La noticia de que Sirius Black había sido declarado inocente y se había declarado tutor del niño que vivió conmocionó al mundo mágico. Tanto los del lado oscuro como los del lado luminoso clamarían a gritos para que Harry Potter se liberara de cualquier efecto que un padrino fugitivo pudiera causar. Se enviaron más ofertas al Ministerio de Magia para hacerse cargo del niño la primera vez que sobrevivió, muchas de las cuales eran generosas ofertas de todos los tamaños a los jefes de departamento del ministerio y al propio ministro de Magia, y todos estaban seguros de que volvería a suceder. Desafortunadamente para todos ellos y afortunadamente para Harry y Sirius. Sirius era su tutor, tenía plena estabilidad mental y física después de haber sido absuelto por San Mungo y, más que eso, quería a Harry mismo, no el apodo. Eso era mucho más importante que la gente pensara que tener un supuesto señor oscuro como padrino afectaría sus decisiones profesionales. Y por eso, después de los deliciosos helados en Florean Fortescue, Remus acompañó a Daphne y Neville de vuelta a Hogwarts mientras Harry y Sirius paseaban por la calle adoquinada hacia Gringotts para reunirse con el gerente de cuentas de los Black y asegurarse de que su solicitud de tutela se hubiera tramitado y de que Harry se confirmara como heredero de la casa Black.
Juntos, los dos hombres entraron y se sentaron detrás de una pareja de ancianos para esperar su turno en la caja. Ninguno creía que su negocio fuera más importante que el de los demás, así que, a diferencia de otros, como los Malfoy, esperarían con paciencia. Iré a buscar a los Dursley para que te entreguen conmigo mañana si todo va bien aquí. Bien, solo para advertirte que serán groseros, felices de deshacerse de mí y totalmente en contra tuya desde el principio. No tengo ni idea de qué estaba pensando Dumbledore al dejarte ahí. Nunca les importó James, y después de que tu madre y tus tías se pelearan, bueno, me sorprende que fuera el primer lugar al que Dumbledore quería que fueras. ¿Qué consecuencias? Oh, fue justo antes del 7º año, en verano. Tu madre se había esforzado muchísimo por ser normal. Sabía que se avecinaba una guerra y no quería irse sabiendo que su hermana la había encontrado, así que, bueno, monstruoso. Sí, ese fue exactamente el adjetivo que usó. Sirius lo miró fijamente y Harry no pudo hacer más que encogerse de hombros mientras apartaba la mirada, lo que hizo que la mirada del hombre mayor se endureciera y suavizara a la vez. En fin, como dije, hizo todo lo posible. Guardó su varita, vio a sus amigos de siempre, invitó a Petunia a tomar un café, a cenar y al cine. Tu tía siempre se negaba, y un par de días antes de que empezara el trimestre, trajo a su nuevo novio un par de días. Su gran idiota, Vernon Dursley. Empezó a coquetear con tu madre desde el principio. Ella empezó siendo educada, pero con el tiempo la cosa se puso fea y se lo contó a su hermana mayor. Esta se negó rotundamente a creerle nada, dijo que simplemente no podía ser feliz con algo que Petunia había tenido primero, que por una vez su marido jamás coquetearía con un bicho raro. Entonces los atropelló, tu tío intentó agarrarle a tu madre y Lily le atacó, le rompió la nariz y le dio una patada en las joyas de la corona. Tu tía gritó y chilló, dijo que Lily había usado su magia para atraparlo, etc. Lily se fue una hora después para pasar el resto de los días en casa de Alice Prewett o Alice Longbottom. La mamá de Neville. Sí, eran uña y carne, hicieron un montón de cosas juntos. Lily se fue a Hogwarts y antes de Navidad sus padres le enviaron una tarjeta diciendo que Petunia y Vernon se casaban y que no podía volver a casa porque habría mucha gente, etc. Lloró durante días, intentó reconectar después de Hogwarts, los invitó a su boda con cornamenta, pero no. Nada. 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 No habrían querido tener nada que ver con un bicho raro. La voz monótona de su ahijado pilló a Sirius desprevenido, mirando de repente a Harry. Aunque habían hablado de cuánto odiaba a los Dursley y de que no lo habían tratado bien, no habían entrado en detalles, y Sirius solo ahora se preguntaba qué tan mal había sido. Le pareció sospechoso que Harry quisiera irse a vivir con él tan pronto cuando se lo ofreció el año pasado. Tendría que hablar también con Remus. ¿Puedo ayudarle? Añadió una voz áspera y desinteresada a la conversación. Y se giraron para ver, Griphook. ¿Cómo está, señor? El duende se giró para mirar a Harry, quien le sonrió al duende que lo había llevado primero a su bóveda y que parecía sorprendido de que se dirigieran a él con tanta cortesía y lo reconocieran. Ah, señor Potter, ¿en qué puedo ayudarle en este día? Las cejas de Sirius se levantaron ante el tono casi respetuoso de la pequeña criatura verrugosa y miró a Harry, que le sonreía. Nosotros, mi padrino y yo, tenemos algunos asuntos que atender con el gerente de cuentas de Black, por favor. Por supuesto, Strongeye. Por favor, acompaña a Lord Black y al heredero Potter a la oficina de Unteroff. Gracias Griphook, que tu oro sea puro y la sangre de tus enemigos gotee de tu espada. Sirius decidió en ese mismo momento que la sonrisa de un duende era más aterradora de lo que Voldemort podría ser jamás. Y que tu oro sea puro y la libertad te siga en la batalla, heredero Potter. Sirius hizo una pequeña reverencia y se sintió complacido de ver que le devolvían el favor antes de que otro los condujera fuera del vestíbulo principal. ¿Qué fue todo eso? Theo me enseñó la forma correcta de saludar a los goblins. Eso nos ayuda de ganarnos su cariño. Cuando Wings no está en plena guerra, tiene una historia fascinante y proviene de una larga tradición guerrera. Oh, Merlín, no empieces, Remus sigue y sigue y sigue hablando de ellos. Bajaron por un pasillo lleno de grandes puertas de roble con incrustaciones de oro en los paneles y gemas preciosas. A medida que se adentraban en el banco, empezaron a aparecer nombres en las puertas. Weasley, Rosier, Longbottom, Selwyn, Crouch y Greengrass, por nombrar algunos. Finalmente, llegaron a una con la palabra negro grabada en mármol negro, con el escudo decorado en plata junto a ella. Strongeye llamó y esperó el Ben.
Abrió, hizo un gesto a los dos magos y cerró la puerta tras ellos. La oficina de Unterhoff, el gerente de cuentas de Black, era espaciosa y elegante. A la derecha de las puertas por las que acababan de entrar, había una chimenea con dos sillones de aspecto cómodo y una pequeña mesa entre ellos. Luego había una mesa de conferencias larga y estrecha con 18 asientos alrededor de la madera oscura, todos con cojines plateados y verdes. A la izquierda de todo esto había un escritorio de secuoya con solo unas pocas pilas de papeles encima, dos sillas de madera negra pulida estaban frente a él y detrás del escritorio estaba sentado Unterhoff. Al menos Harry supuso que era Unterhoff, ya que se parecía mucho a otros goblins, aunque más alto y con mechones de pelo blanco que le salían de las orejas. Se adelantó e hizo una profunda reverencia a Sirius. Vestía un elegante traje negro y sus largos dedos rozaban el suelo. Sirius respondió con una reverencia y luego extendió la mano para que el duende la estrechara. Lord Black, que tu oro corra puro y que la sangre de tus enemigos caiga de tu espada. Que tu oro corra puro y la libertad te siga en la batalla. No es desagradable volver a verte y, según tengo entendido, estás completamente recuperado. No he escuchado un saludo más cálido, y de hecho lo soy, Unterhoff. Este es Harry Potter, mi ahijado y heredero. Ah, sí, señor Potter, he oído cosas interesantes sobre usted. Extendió una mano y sin dudarlo Harry la estrechó sonriéndole al duende. Maestro Goblin, un placer. Por favor, llámame Harry. Sí. A trabajar entonces. Unterhoff giró rápidamente sobre sus talones y no esperó a que lo siguieran. Se retiró a su escritorio, donde colocó varios papeles delante. Harry y Sirius se acomodaron en las sillas y esperaron pacientemente a que el gerente comenzara. Lo primero es lo primero, esto te pertenece. Del cajón de su escritorio sacó un pequeño cojín verde, sobre el cual había un anillo de plata, una banda gruesa con una piedra negra engastada en el centro. Sirius se quedó mirando fijamente antes de soltar un suspiro tembloroso y extender la mano hacia adelante para colocarlo en su meñique izquierdo. Han pasado más de 10 años desde que me lo puse por primera vez y, aún así, siento lo mismo. Gracias. Se lo extendió a Harry para que lo viera y pudo ver claramente el galgo dentro. Diamante negro, uno de los más raros del mundo. Mi tatarabuelo decidió que el onix que contenía no era lo suficientemente digno de exhibición, dijo con sarcasmo antes de volverse hacia Unterhoff. En segundo lugar, he estado completando el trabajo que me encargó cuando ingresó el año pasado, Lord Black. Sus propiedades están creciendo lenta pero seguramente, y sus propiedades han sido evaluadas y las reparaciones están casi terminadas. Espero que esté satisfecho con esto. Le entregó a Sirius 2 trozos de pergamino que colocó en el medio del escritorio para que Harry también pudiera leerlos. El primero tenía como título, Propiedades negras. Harry sintió que sus ojos se agrandaban al leerlo. Grimmauld Place, 12 Grimmauld Place, Londres, casa adosada de 5 plantas, incluyendo sótano y ático. Sin usar desde la muerte de Walburga Black, se han encontrado varios objetos oscuros. La casa está oculta bajo un amuleto Fidelius. En perfecto estado, aunque el elfo doméstico se niega a limpiarla tan a fondo como debería. Château de Noir, Normandie, Francia. Un castillo de 2 pisos que incluye una bodega y un ático. 50 habitaciones, sala de recepción, etc. Además de establos, aunque no se utilizan. 162 acres. Sistema de calefacción y agua 100% reparado y en funcionamiento. Villa Puro, Cortina d'Ampezza, Italia, villa de 2 pisos, un refugio, con trasteros para alimentos. 60% reparado. Bauernhof-Schwarz, noroeste de Alemania, casa de campo principal de 2 plantas con 7 dormitorios en la planta superior y una cocina-comedor que ocupa la mayor parte de la planta baja con un pequeño almacén, 8 edificios de diversos tamaños para trabajadores y familias, y 3 graneros grandes para ganado, agricultura, etc. 80 hectáreas. 70% restaurado. La mayoría de los edificios exteriores funcionan, al igual que la casa principal. Los campos están menos explotados, con solo unas 48 hectáreas en buen estado. La naturaleza se ha apoderado del resto. Mansión Black, Yorkshire. Mansión de 2 plantas con 2,4 hectáreas de terreno a su alrededor. Cuenta con 10 habitaciones, alas de servicio, un amplio comedor y una sala de recepción. Biblioteca, utilizada por última vez por Arcturus Black antes de su fallecimiento. Reparada al 90%, se encuentra en excelentes condiciones. Los elfos domésticos la han mantenido ordenada. Se realizaron pequeñas reparaciones en el tejado.
Rancho Black Star, Montana, Estados Unidos, fundado en el siglo XVIII, el rancho consta de un edificio de 2 plantas y 5 graneros grandes con 1.614 hectáreas de terreno. Administrado por duendes desde 1874. Completamente restaurado, la casa principal no se ha utilizado desde 1867 y la sucursal de Gringotts ha finalizado las obras, por lo que es inhabitable. El terreno es de primera calidad y los graneros están en buen estado de funcionamiento. Casa Preta, Lagos, Portugal, casa adosada de 2 plantas con una pequeña playa privada cerca de la zona más mágica de la ciudad. Casi sin muebles. Reparada en un 60%, el techo se ha derrumbado, al igual que parte del segundo piso. El resto no está en muy buen estado y se usa poco. Chernit Pomestile, Gorna Altai, Rusia, edificio de 3 plantas con salón de recepción. Numerosas cabezas de animales, probablemente utilizado como pabellón de caza. 24 hectáreas. 30% reparado, los elementos han invadido el edificio, las ventanas y puertas han sido derribadas y hay mucho ganado dentro. La estructura principal aún se conserva. La siguiente pieza contenía una lista de las inversiones de la familia Black que, para sorpresa de Harry, era una mezcla de magia y muggles. Ante su mirada confusa, Sirius esbozó una sonrisa torcida. Hice las inversiones muggles cuando llegué aquí después de escapar de Hogwarts, le dije a Unteroth que invirtiera en cualquier cosa que pudiera enfadar a mi difunta madre. Ogdensfire Whisky, invertido en 1434, recibió 262 piezas de oro de Lord Casper Black y ha conservado un porcentaje del 9% de las ganancias desde entonces. Heredero de Sleekeazy. Invirtió en 1926, recibió 300 galeones de Lord Regulus Black y desde entonces ha conservado un porcentaje del 23% de las ganancias. Ollivanders. Invirtió en el año 982 DC y recibió 184 piezas de oro de Lady Elladora Black, y ha retenido un porcentaje del 11% en las ganancias desde entonces. Polvo Flu. Invertido en 1267, Lady Adara Black le entregó 205 piezas de oro y desde entonces ha conservado un 17% de ganancias. Cleansue Bron Company. Invertida en 1926, recibió 2000 galeones de Lord Regulus Black y ha conservado un porcentaje del 32% de las ganancias desde entonces. Calderos. Invertidos en el año 767 DC, la familia de Potage recibió una mina en Gales de manos de Lord Kyrus Black y desde entonces ha conservado un porcentaje del 43% de las ganancias. The Daily Prophet. Invertido en 1743, recibió 700 galeones de Lady Epsilon Black y ha conservado un 47% de ganancias desde entonces. Triumph. Invertido en 1994, recibió una libra esterlina millón de Lord Sirius Black y ha conservado un beneficio del 7% desde entonces. Rolls-Royce. Invirtió en 1994, recibió 1.4 libras esterlinas millones de Lord Sirius Black y ha conservado un beneficio del 12% desde entonces. Coca-Cola. Invertida en 1994, recibió 1 millón de libras de Lord Sirius Black y ha conservado un beneficio del 10% desde entonces. Domino's Pizza. Invirtió en 1994, recibió 1 libra esterlina millón de Lord Sirius Black y ha conservado un beneficio del 9% desde entonces. «Guau», murmuró Harry. «Ja, sí, me volví un poco loco». «Uy». Sirius se encogió de hombros con indiferencia. «Tendrás más muggles». La cabeza de Harry se giró de golpe para mirar a Sirius con una expresión de asombro. «¿Tengo inversiones? Pero claro, ¿por qué crees que tu bóveda siempre está aumentando?» «Sirius, mi bóveda definitivamente no siempre aumenta. Tengo que tener cuidado al comprar mis útiles escolares. Por eso compro casi todo de segunda mano si puedo». Sirius le frunció el ceño. «¿Quieres decir que nunca has estado en tu bóveda?» «Acabo de decir que tengo, no, Pronxlet, tu bóveda». «¿La bóveda de tu familia?» «Solo he estado en la bóveda 687. Claro, esa es tu bóveda fiduciaria, ya sabes, para cuando quieras comprar una casa, un coche o dinero para imprevistos», como decía tu madre. Hizo una pausa y recorrió con la mirada el rostro de Harry. «¿Quieres decir que nunca has entrado en la bóveda Potter? ¿O has oído hablar de ella?» Harry negó con la cabeza y el rostro de Sirius de repente recordó la expresión severa, enojada y confusa que tenía cuando se enfrentó a Colagusano el año pasado. Se giró rápidamente para encarar a Unteroth.
Quería que el gerente de cuentas de Potter viniera aquí hace 10 minutos. Su voz era seca y fría, pero por la expresión de enojo en el rostro de Unteroth mientras garabateaba rápidamente una nota y ésta se desvanecía, valió la pena. Unteroth miró a Harry mientras este comenzaba a reorganizar el pergamino en su escritorio. Harry, ¿has recibido nuestros extractos bancarios? Nunca he recibido nada de ti, dijo Harry con voz tranquila y sin ocultar nada, mientras miraba directamente a los ojos negros del duende. Unteroth asintió lentamente, antes de enviar otra nota y unir sus largos dedos sobre el escritorio suspirando. Harry, me temo que se te ha hecho una injusticia. Nos esforzaremos por llegar al fondo del asunto y quien haya cometido esto se enfrentará a nuestras espadas. Antes de que pudiera responder, llamaron a la puerta y aparecieron 3 goblins. 2 de ellos estaban en la puerta, cubiertos con armadura plateada y con largas lanzas y espadas a los costados. El tercero se dirigió al mostrador. Era más bajo que los demás, calvo, con la nariz larga y un traje negro como los cajeros de afuera. Harry y Sirius se pusieron de pie cuando se giró hacia ellos e hizo una reverencia. Lord Black, señor Potter, soy Sharpfang, el gerente de cuentas de Potter desde 1982. Debo admitir mi confusión al ser citado aquí en lugar de tenerlo en mi oficina. ¿Procedemos allí? No, no lo haremos. ¿Dónde está Riphow? Preguntó Sirius. Reemplacé a Riphow en enero de 1982. Creo que se fue a la sucursal francesa. ¿Por qué? El regente de la casa Potter explicó que tenían opiniones diferentes sobre el cuidado del señor Potter. Eso es todo lo que me dijeron. ¿Quién es el regente? Albus Dumbledore, por supuesto. Como dice el testamento de los Potter. Se hizo el silencio, y cuando Harry miró a su padrino a la cara, vio una furia desenfrenada. La voz que salió de su boca era extrañamente tranquila. Férrea y controlada, aunque decidido a mantener la compostura en una situación que, evidentemente, no entendía. Albus Dumbledore no es el regente de la casa Potter. No había nada en el testamento de los Potter que se pareciera ni remotamente a eso. Respiró hondo y pareció esforzarse por controlar sus emociones. Hablaremos de eso más tarde. Por ahora, ¿por qué el heredero de la casa Potter desconoce sus bóvedas? ¿Por qué no ha recibido ninguna declaración suya? Colmillo afilado lo fulminó con la mirada en respuesta hasta que los 2 guardias de la puerta dieron un paso adelante con un ruido de armadura y él bajó la mirada. El regente de la casa Potter me ordenó no hacerlo. Cuando trabajaba para él, el jefe de brujos me ordenó no entregarle nada al señor Potter, sino pasar por él. En aquel entonces, había mortífagos rebeldes por ahí y él pensó que sería mejor para su seguridad recibir el correo. Me mostró una copia del testamento de los Potter y todas las firmas eran auténticas. ¿Y qué hay de las propiedades de los Potter? ¿Sus inversiones? ¿Ha estado Dumbledore metiendo mano en ellas? El jefe de brujos recibió un estipendio mensual en una sucursal bancaria Mugle y se depositaron 100 galeones en la cuenta de la señora Petunia Dursley para el cuidado de su sobrino. El jefe de brujos me ordenó vender varias propiedades importantes, así como inversiones, pero no tenía la autorización correspondiente, por lo que se han deteriorado, aunque siguen perteneciendo a la familia Potter. Espera un momento. ¿Estás diciendo que los Dursley recibían casi 500 libras al mes por cuidarme? El rostro de Harry era una máscara inexpresiva, pero Sirius reconoció la ira que se reflejaba en sus ojos como la de su madre. Lily tenía un temperamento feroz, pero cuando esa ira alcanzaba nuevos límites, se quedaba quieta y en silencio, liberando una rabia abrasadora. Apoyó una mano en el hombro de su ahijado, y Harry se giró hacia él frunciendo el ceño. Siempre decían lo mucho que era una carga para ellos. Lo mucho que me acogieron y me dieron un hogar. Cuánto les agradezco. Y recibían 500 libras por mis cuidados. Me obligaron a hacer tanto por ellos, no he ido ni una sola vez de vacaciones con ellos ni he disfrutado de un día agradable, y aún así recibían tanto que yo nunca vi. Harry se volvió hacia Colmillo afilado. Quiero ver el testamento de mis padres. Además de un resumen de mis bóvedas, mis posesiones y mis inversiones. Le pido disculpas, señor Potter, pero eso no es posible. Harry y Sirius se enderezaron, pero fue Unteroth quien habló, su voz suave y curiosa pero con un matiz de acero en ella. ¿Y por qué se le debe negar la herencia al heredero de una casa noble? El regente de la casa Potter consideró innecesario que se le liberara de sus deberes y, por lo tanto, se le prohibió participar en las declaraciones oficiales de la casa. Con una sola mirada de Unteroth, los 2 guardias de la puerta estaban junto a Sharpfang.
quien por primera vez desde que había entrado no parecía indiferente y en control, en cambio se podía ver una pizca de miedo en sus ojos, un temblor en sus manos antes de juntarlas detrás de su espalda. Sirius apretó el hombro de Harry y lo apartó un poco mientras Unteroth salía de detrás del escritorio, se acercaba rápidamente al otro duende y empezaba a decir galimatías. Harry solo captó alguna palabra que no tenía sentido, pero por la expresión de Sirius, que se enfriaba a cada minuto, la cosa no iba a salir bien. Y se demostró que tenía razón. Minutos después, con un chasquido de los largos dedos de Unteroth, los guardias sujetaban a Colmillo Afilado y lo sacaban bruscamente de la habitación mientras Unteroth empezaba a garabatear en varios pergaminos, haciéndolos desaparecer con un gesto de la mano. Sirius y Harry se sentaron y pasaron 5 minutos antes de que el gerente levantara la vista. Ante todo, Harry, debo disculparme. Nuestra nación te ha hecho un flaco favor y empezaremos a enmendarlo de inmediato. Por tu expresión, no me doy cuenta de que estás confundido, así que permíteme explicarte. Dick Howe fue el administrador de cuentas de la familia Potter durante al menos los últimos 30 años. Se hizo un excelente trabajo. Llevaba las cuentas bien para tu abuelo y tu padre. Cuando el Señor Oscuro fue borrado, el jefe de brujos Dumbledore se acercó a él para informarle de los nuevos cambios que habría implementado por derecho propio como regente de la casa Potter. Como acaba de decir Colmillo Afilado, Dick Howe se negó categóricamente a implementar estos cambios. Sabía lo que tus padres querían para ti y también lo importante que es para una familia antigua asegurarse de que su heredero esté al día. El jefe de brujos lo reemplazó por Colmillo Afilado, quien, para vergüenza de este banco, hizo todo lo posible por ayudarlo con tal de que recibiera su propio estipendio mensual. ¿Me han estado robando a mí, a mi familia?, preguntó Harry, con voz aún tranquila y controlada, aunque todo su cuerpo temblaba. Sí. Claro que haré que traigan al jefe brujo y, para abordar sus crímenes, uno de los cuales consiste en retirar varias cantidades de sus cuentas. Sin embargo, quizá prefiera recurrir a la ley mágica. Necesitará contratar a otro administrador de cuentas. Me ofrecería, pero las propiedades Black requieren mucho de mi tiempo y creo que las suyas necesitarán atención adicional. Después de pensarlo un momento, Harry decidió preguntar. ¿Qué sabes de Griphook? La sincera pregunta de Harry a Unteroth lo desconcertó. Rara vez se le preguntaba la opinión a un duende, y menos aún se mencionaba a un duende por su nombre, a menos que fuera un superior. Griphook es inteligente. Comprende los valores que defendemos aquí y creo que te sería muy útil. Es más joven que la mayoría de los gerentes de cuentas y, por lo tanto, le falta cierta experiencia, pero es un recluta con ganas. Si ya lo conoces, tienes una relación más estrecha que la mayoría de los goblins y la gente común. ¿Lo llamo? Sí, por favor. Muy bien, escribió Unteroth, y el documento desapareció de nuevo. Mientras esperamos, Lord Black, su tutela ha sido aprobada por nosotros y, por lo tanto, nadie en el ministerio la leerá durante al menos 2 días. Sin embargo, como aún se nos considera vinculados a la institución, también tendrá que ser aprobada por la ley mágica. No teman, esta tutela no se puede revocar. Y lo nombramos su heredero en 1981, así que es problemático tener que pasar por eso de nuevo. ¿Me hiciste tu heredero en el 81? Había una guerra y no sentí la necesidad de cargar con una esposa, aunque tu madre pensaba diferente, pero sabía que si algo me pasaba, el señorío iría a parar a algún fanático de sangre pura, y eso no iba a pasar. Así que sí, te hice mi heredero entonces. Eras prácticamente mi hijo también entonces. Sirius sonrió, pero sus ojos no miraban a Harry, sino que estaban clavados en un recuerdo. Fui tu primera palabra, o al menos Puffo lo fue. Iba prácticamente todos los días a verlos a los 3. Se casaron nada más salir de Hogwarts e intenté darles espacio. Los dejé solos 3 días hasta que llamó Lily. Al parecer, Cornamenta estaba deprimido y me exigió que lo curara. En cuanto te tuve en brazos, supe que haría lo que fuera por ti. Creo que esa es otra razón por la que me nombraron padrino. Sabían que haría lo que fuera por ti. Unos días después, me vi envuelto en un fuego cruzado con mortífagos y quedé bastante herido. En cuanto salí de San Mungo, te nombré mi heredero. Harry se acercó y apretó los hombros de su padrino mientras su voz se apagaba y los dos compartieron una sonrisa antes de que un áspero carraspeo los hiciera mirar hacia Unteroth con expresiones tímidas en sus rostros. Un golpe en la puerta hizo que todos se giraran para ver a Griphook entrando sin expresión en su rostro. Pasa, Griphook, ¿conoces al heredero Potter y a Lord Black? Tenemos una propuesta para ti, heredero Potter.
Griphook, me gustaría invitarte a ocupar el puesto de gerente de cuentas de Potter. No hubo ninguna vacilación ni un destello de sorpresa en el rostro de Griphook. Acepto el puesto. Harry le ofreció la mano a Griphook, quien la estrechó de inmediato y ambos se inclinaron el uno ante el otro. Me gustaría que prepararas las cuentas de Potter para un examen exhaustivo. Revisarás todas las posesiones, incluidas todas las inversiones. Y detendrás cualquier extracción de dinero de inmediato. Y envía a Dumbledore notificaciones solicitando que devuelva todo el dinero y todo lo que haya sacado de las bóvedas o yo me haré cargo. Sí, heredero Potter. ¿Hay algo más que pueda hacer? Llámame Harry, por favor. Se giró hacia Sirius, que tenía un brillo de orgullo en los ojos, y luego volvió a mirar a Griphook. Los Dursley. ¿Qué puedo hacerles? ¿Qué quieres que hagamos? Podemos hacer lo que sea. Reúne toda la información que puedas sobre ellos. El tío Vernon trabaja en una empresa de perforación llamada Grunnings. Averigua si hay algo ahí. Detén el dinero de inmediato. Terminaremos aquí y luego iremos a visitarte a la bóveda principal de Potter. Muy bien, Harry. Sin decir nada más, Griphook se giró rápidamente y salió de la habitación. Bueno, ya que eso está resuelto, ¿podemos volver a hablar conmigo, por favor? Dijo Sirius, moviendo la cabeza y fulminando con la mirada a Unteroth mientras Harry reía a pesar de la ira que aún corría por sus venas. La siguiente media hora se dedicó a discutir varias inversiones, así como las obligaciones de Sirius como jefe de casa. Parecía positivamente alegre cuando Unteroth explicó su capacidad de repudiar o reincorporar a personas a la casa. Gracias, Unteroth. Estoy muy satisfecho con el progreso. Hoy no visitaré la bóveda negra. Que tu oro sea puro y que la sangre de tus enemigos fluya de tu espada. Y que tu oro sea puro y la libertad te acompañe en la batalla, Lord Black. Y el administrador Potter está 3 puertas más allá. Salieron de la habitación Black y recorrieron el pasillo de nuevo. Llegaron a la puerta de los Potter, con el escudo dorado brillante junto al nombre. Entraron y encontraron la misma distribución de la oficina que la de los Black, salvo que los cojines eran de un rojo oscuro. Encontraron a Griphook no en el escritorio, sino en la mesa de conferencias en medio de la habitación. Montones de papeles se apilaban a su alrededor mientras murmuraba furioso para sí mismo. En lugar de desanimarse por la falta de saludo, Harry se dirigió rápidamente a la mesa y se sentó frente a ella, con Sirius a su lado, mientras esperaban pacientemente a que el duende volviera en sí. Poco después, levantó la vista. Disculpas por la demora, Harry. Solo estaba tratando de averiguar dónde estaba todo. No hay problema, Griphook, supongo que no todo es de primera calidad, ¿es satisfactorio? Más o menos, todas las casas están contabilizadas, pero en mal estado, pues se han dejado en ruinas. Sus inversiones, como es natural, siguen prosperando, pero por alguna razón no se han cobrado las cuotas. Tiene 3 bóvedas a su nombre. Su fideicomiso, la bóveda de la familia Potter y la bóveda personal de sus padres. No tuvieron tiempo, antes de morir, de ampliar la bóveda principal. He consultado los registros de Riphow y me entristece anunciar que faltan algunas cosas, no solo el dinero, en la bóveda principal. Parece que el jefe de brujos Dumbledore tiene mucho que responder. También he encontrado ambas versiones del testamento de los Potter. Naturalmente, les deja todo en sus manos, salvo por unos pocos galeones para algunos. También nombra a Peter Pettigrew como el guardián secreto y a Albus Dumbledore como testigo. El fuego se encendió y una ráfaga de viento sopló con fuerza alrededor de la mesa, levantando el papel y haciendo vibrar las cosas sobre el escritorio. Sirius agarró la mano de su ahijado y lo atrajo hacia su pecho, sujetándolo en su sitio y susurrándole al oído que todo estaba bien y que Dumbledore pagaría. La magia crepitó por la habitación, ardiendo con intensidad, pero Sirius se mantuvo firme y poco a poco la presión disminuyó. Me llevará un tiempo recopilar toda la información necesaria con la precisión que desea, así que se la enviaré lo antes posible. Otra noticia que podría interesarle es que ahora es jefe de la casa Potter, y ya no es su heredero. Parece que participar en un torneo de adultos le obliga a emanciparse, por lo que, aunque tiene un tutor en Lord Black, también es jefe de la casa Potter. ¿Quiere ir a su bóveda?, preguntó Griphook, sentado allí tranquilamente, como si nada hubiera pasado, a pesar de que la oficina parecía haber sido arrasada por un huracán. Sí, por favor, confirmó Harry, quien ya había recuperado el control de sus emociones y tenía sus escudos de oclumancia en su sitio.
Al subir a uno de los carros, ambos hombres lanzaron gritos de alegría y alzaron los brazos mientras cogían velocidad y se adentraban en las entrañas del banco. Pasaron al menos 5 minutos antes de que se detuvieran frente a una de las puertas más grandes que Harry había visto jamás. Parecían de roble, pero tenían diseños en espiral de un marrón más claro que las atravesaban. El escudo de los Potter estaba en el centro de la puerta. El escudo era más grande, casi tan grande como el propio Harry, de un rojo sangre intenso, con una ancha banda blanca en la parte superior. Justitia Vietus Vero Semper Triumat, la verdad, la justicia, el coraje siempre triunfarán, estaba escrito en azul en la banda, con 2 cipreses a cada extremo. En el centro del escudo había 3 cargas. Una mano para la fe, un león para la valentía y un águila para la protección. Toma, córtate la palma y ponla sobre la cresta, dijo Sirius, entregándole una espada plateada a Harry. Conteniendo una mueca de dolor, cortó y rápidamente lo colocó sobre la mesa, sintiendo su calor y un hormigueo. Retirándolo, lo vio brillar antes de sanar el corte. Las puertas se abrieron hacia adentro y, en cuanto Harry entró, las velas se encendieron por toda la habitación y, desde los candelabros colgantes, se giró para mirar a Sirius. ¿Todo esto es mío? Su padrino soltó una carcajada y le hizo señas para que continuara. Ven conmigo. Por favor. De inmediato Sirius cruzó la puerta y puso un brazo sobre sus hombros. Está bien, Pronxlet, solo estamos mirando. Se adentraron más en la bóveda y los ojos de Harry rara vez se posaban en un solo lugar, montones de oro, plata y bronce estaban apilados en el lado izquierdo, brillando y centelleando bajo la luz. Armadura de plata estaba alineada contra la pared, de todos los siglos, aunque todas con el escudo Potter presente en alguna parte. Baúles estaban apilados uno encima del otro, cuadros apoyados contra ellos. También había muebles, sofás, armarios, sillas y una puerta al azar. Estaba a punto de mirar los cuadros cuando sintió una llamada. Ignorando a Sirius que lo llamó, comenzó a retroceder, pasando junto a maquetas de barcos, una vitrina con armas y libros antes de ver un soporte blanco. Encima del soporte había un pequeño cojín rojo donde reposaban 4 anillos. Un anillo de oro estaba en el centro, con un gran rubí sujetado en él. Harry pudo distinguir un león grabado en la piedra. Ese es el anillo de tu jefe de casa. Recuerdo que tu abuelo lo usaba. Tu padre solo lo usó unos meses. La voz de Sirius era baja y temblorosa. Extendió la mano y rápidamente se colocó el anillo en el dedo izquierdo, como su guardián, sintiendo una llamarada de magia que lo recorría todo el cuerpo y una calidez que se instalaba en sus huesos. Sintió que el juicio caía sobre él, obligándolo a inclinarse ante él, pero no lo hizo. Se mantuvo erguido, alto y orgulloso, y sintió una segunda ola que lo recorrió, dejando tras sí una sensación de orgullo y lealtad. Sirius dejó escapar un silbido y una risita. Parece que te han juzgado digno de la magia familiar. A mí también me pasó, aunque todavía no sé cómo. Harry volvió a los otros anillos y extendió un dedo para frotarlos suavemente. Eran 2 alianzas sencillas, una ligeramente más fina que la otra, y debajo de esta había otra pequeña alianza de oro con un diamante y 2 rubíes a cada lado. Esos anillos han pertenecido a la familia Potter durante más de 7 generaciones. Pronx estaba radiante cuando lo colocó en el dedo de tu madre. Alejándose de ellos, Harry abrazó a Sirius y por un momento ambos hombres se consolaron en silencio el uno con el otro antes de acordar en silencio irse por el día. Después del emocionante viaje de regreso a la superficie y de salir al sol de la tarde, comenzaron a caminar hacia el caldero chorreante sin ninguna prisa porque Harry regresara a Hogwarts y disfrutando el tiempo que pasaron juntos. Canuto, ¿por qué Dumbledore haría esto? No estoy seguro, Pronxlet. Los Dumbledore no son ricos, pero tampoco pobres. Él financió mucho la guerra, aunque quizá tuvo algo que ver con eso. ¿Cómo qué? Bueno, él tenía una organización a la que pertenecíamos. Lunático, tu padre, tu madre, los Longbottom e incluso Ojo como Odie. Muchos otros también. Trabajábamos fuera del control del ministerio en el campo de batalla. Destruíamos y recopilábamos información, etc. Pero eso requiere tiempo y dinero. Rayos. Remus viajaba a Europa varias veces al año para hablar con los hombres lobo de allí. Dumbledore también albergó a varias familias y estableció protecciones. Claro, puede que solo lo esté gastando en limones con sorbete y en esas túnicas suyas. Cuando entraron al caldero chorreante eran aproximadamente las 5 y se acomodaron junto a Mooney, que los estaba esperando para despedirse. Bien, así que sabes contactar cuando lo necesites.
Y asegúrate de mantenerte en contacto con Gringotts y de que te vaya bien en las clases, pero no demasiado, y de hacer muchas bromas y asegurarte de que, Canuto. Creo que lo tiene controlado. Claro, sí. Probablemente, está bien, entonces adiós, Pronxlet, cuídate, ¿de acuerdo? Estaré bien, Canuto, te veré pronto. Mantente a salvo, cachorro, y si necesitas ayuda ya sabes dónde encontrarnos. Mantén a Canuto fuera de problemas, lunático. Hogwarts, despacho del director. Al apagarse el resplandor verde de las llamas, los dos hombres regresaron a su mesa charlando sobre el juicio y lo que habían averiguado en Gringotts. No puedo creer que Dumbledore le hiciera tanto daño al futuro de Harry. ¿En qué estaba pensando? No lo sé, pero espero que por su bien tenga alguna explicación, si no, Pronxlet lo destrozará. Tiene el temperamento de Lily, Moody. Oh, Merlin. Quizás deberíamos evacuar Hogwarts cuando se enfrenten. Bueno, pase lo que pase, lo superaremos. Cuéntame qué sabes de los Dursley. No hemos hablado de ellos, y algo que dijo Harry en el banco me hizo reflexionar sobre cómo lo trataron. Moony suspiró y apartó la mirada de su amigo antes de decidir el mejor curso de acción. Primero volvamos a Grimmauld Place. Creo que necesitaremos bebidas para esto. Observó cómo la cara de su mejor amigo se ensombrecía como si eso fuera suficiente para confirmar sus temores y asintió rápidamente mientras ambos giraban sobre sus talones y aparecían frente al edificio gris y frío en el que habían decidido quedarse durante su tiempo en Inglaterra. Habían llegado hacía una semana para ultimar los preparativos del juicio y habían redecorado el viejo edificio desde que Sirius vivía allí. El pasillo ya no era oscuro y lúgubre, sino de un color crema claro con un borde rojo brillante. El cuadro de la última dama negra finalmente había sido retirado después de que un goblin furioso, irritado por sus insultos a gritos, destruyera toda la pared, no solo el cuadro. Llevaban 3 días intentando bajarla. El goblin estaba muy avergonzado y pensó que estaría en apuros, cuando en realidad Sirius seguía riéndose de ello y le había ofrecido una bonificación. El salón aún conservaba su espantoso tapiz, pero solo porque Sirius lo quería para practicar tiro al blanco, y las otras 3 paredes estaban pintadas de un amarillo cálido con una alfombra gris, gruesa y peluda, que cubría casi todo el suelo de madera. La cocina seguía siendo grande y reluciente. Los goblins habían hecho un excelente trabajo eliminando a cualquier criatura que hubiera decidido convertirla en su hogar. El resto de la casa aún estaba en construcción, pero prometía ser cálida y acogedora. Creature, el viejo elfo doméstico que vivía allí, había guardado silencio desde que Sirius lo amenazó con quitarle la ropa por llamar a Remus una bestia mestiza, monstruosa y malvada. El elfo deambulaba por el ático fingiendo limpiar, pero solo escondía tesoros que creía que Sirius no merecía. En general, a Sirius no le importaba mientras los mantuviera confinados arriba. Se instalaron en la cocina y Remus inmediatamente sacó el whisky de fuego y rápidamente les sirvió un vaso a cada uno. Al principio, solo tengo teorías sobre cómo lo trataron realmente, pero cuando enseñaba tuve algunos problemas que le planteé a nuestro exdirector. Aquí Remus tomó un trago de su bebida y se preparó. Harry estaba mucho más delgado de lo normal, incluso con las capas del uniforme, estaba delgado. ¿Sabes cómo llegó Lily en 6º año? Sí, Pronx estaba preocupada de estar muriendo de hambre porque estaba estudiando mucho en lugar de comer. Harry era así. En el banquete de apertura parecía tener más de 11 años que de 13. Tenía los ojos enormes y no parecía saludable. Le pregunté a Hagrid por él y casi gruñó y dijo que los asquerosos muggles no lo trataban bien. Cuando lo vi en clase, llevaba los zapatos pegados con cinta adhesiva y su túnica estaba definitivamente bastante desgastada. Sirius agarró su propio vaso y saboreó el ardor recordándose a sí mismo que Harry nunca tendría que regresar con ellos. ¿Eso es todo? Es descuido y asco, pero no le pasó nada más. Remus pudo oír el ligero miedo en la voz de su amigo y miró hacia la mesa, sin estar seguro de si era una buena idea decir la siguiente parte y decidió que podría usarse contra los Dursley más tarde. Cuando le estaba enseñando el encantamiento Patronus, bueno, hubo un par de veces que levanté la mano solo para apretarle el hombro como un bien hecho o una palmada en la espalda. ¿Sí? Se estremeció, Pax. Aplastar. Remus apenas se movió cuando el vaso golpeó la pared y se hizo añicos, esparciendo pequeños diamantes sobre las superficies de la cocina y el suelo de piedra. Observó con compasión cómo Canuto agarraba la botella y se bebía de un trago un tercio. Bueno, hora de planificar, ¿en qué estamos pensando?
Compartieron una sonrisa sombría mientras empezaban a planificar. Capítulo 17. Harry salió con gracia de la chimenea y se limpió la túnica con un hechizo mientras observaba el despacho de Dumbledore, sentado tras el escritorio cubierto de objetos de plata y pergaminos. Saludó con un leve asentimiento al director y se dirigió a la puerta, sin querer una confrontación cuando lo sabía con certeza. Sintió un peso en el hombro y un leve zumbido en el oído. Una calidez se apoderó de sus huesos y esbozó una pequeña sonrisa mientras se giraba hacia su antiguo salvador y acariciaba suavemente la brillante pluma roja del fénix. Hola Fawkes. La gloriosa criatura se frotó la cabeza y una suave nota musical salió de su pecho antes de extender sus alas y volar de regreso a su percha. Es un ser hermoso, ¿no? Está bien, disculpe. Se detuvo una vez más justo cuando su mano aterrizó en el pomo de la puerta. Harry, creo que debemos tener una conversación pronto. ¿Sobre qué, señor? Preguntó, girándose para no perderlo de vista. Tu relación con el resto de la escuela. Tu tutela con Sirius, de la que no estoy seguro. Y también para pedirte perdón por haber dejado que esta situación se saliera de control. ¿Qué situación? ¿Por qué? ¿Qué tal las travesuras de los estudiantes durante este curso? He oído que algunos han sido particularmente desagradables contigo y creo que podría haber intervenido y quizás haber aliviado la presión. ¿Por qué no lo hiciste? Al principio no me di cuenta de que era tanto y luego pensé que eran comentarios de patio de recreo y que los ignorarías como tonterías, y que te fortalecerías en ti mismo y en tus convicciones ante semejante adversario. Me disculpo por no haber intervenido antes y haber detenido a tus compañeros. Ya veo. ¿Y qué pasa con el comportamiento de su personal? Vamos, Harry, tú y yo sabemos que antagonizas al profesor S.N.A., interesante, no creo haberlo mencionado, hablaba del comportamiento descarado y parcial de la profesora Sprout, una mujer que pasó de tratarme con cortesía a ignorar mi existencia y el dolor que me causaban sus resoplidos en clase porque sabían que haría la vista gorda. Hablaba del profesor Flitwick, que ni siquiera me miró cuando sus cuervos me lanzaban hechizos. E incluso de mi propia jefa de casa, que jamás intervino para ayudarme del abuso que sufrí delante de sus narices. Decía que tu casa es tu familia y permitió que me trataran como a una paria. Ella, que me conoce desde hace 4 años, sabía que a veces me pasaban cosas sin más, y sin embargo, nunca cumplió con su rol de maestra en el sentido más básico de garantizar la seguridad de cada niño a su cargo. Voy a reprender al personal. Pensé que sería más probable que detuvieran el acoso. Creo que es seguro decir que ocurrió lo contrario. Pero ya que lo mencionaste, mencionemos al maestro de pociones. Dumbledore suspiró y se apoyó en el escritorio entrelazando sus manos. Harry, el profesor Snape es un maestro de pociones increíble. Lleva muchos años a su cargo y ha enseñado a cientos de niños. Tienes una rivalidad que viene de su antigua relación con tu padre y sus amigos. Admito que puede ser innecesariamente duro, pero tú le respondes con insistencia. No niego que no he ayudado en nada, pero en mi primera clase de pociones me pidió material de 4º de primaria. Se decidió por mí en cuanto oyó mi nombre en el sombrero seleccionador. Estos últimos meses, en los que apenas he asistido a sus clases, han sido fantásticos. He aprendido más sobre pociones este año que en los 3 últimos, estudiando por mi cuenta. No es un buen profesor y no entiendo por qué insistes en defenderlo. Tiene mucho conocimiento, y no puede explicárselo bien a los alumnos. Nos odia a la mayoría, y a los únicos que no nos odia es a sus Slytherin. Dumbledore miraba fijamente a un punto por encima del hombro izquierdo de Harry. No es un recurso valioso para este colegio. ¿Sabes que desde que asumió el puesto de profesor, el 40% de los alumnos han abandonado los éxtasis de pociones gracias a él? Que más de la mitad sacan sobresalientes en los timo en lugar de las E o las O que podrían haber sacado con un profesor competente. Y luego están los rumores de que es mortífago. Sirius me ha contado todo lo que se rumorea que ha hecho, pero no puedo creer que ni siquiera tú permitas la entrada de un mortífago a un colegio. Por unos breves segundos hubo silencio antes de que Dumbledore se decidiera y hablara. Severus lamenta profundamente todo lo que hizo. Acudió a mí en busca de ayuda y se la he brindado. Confío en él con mi vida. Al mirar a los ojos azules del supuesto mago más grande del mundo, Harry no sintió nada. Pensó que, una vez que descubriera el secreto de por qué Snape aún podía asistir a Hogwarts, sentiría una pequeña sensación de paz, pero en cambio no sintió nada.
Dumbledore estaba claramente nervioso por su silencio y miró alrededor de su oficina antes de dejar que sus ojos volvieran a posarse en el joven frente a él. Ayudó mucho a nuestro bando hacia el final de la guerra. Pero no al principio. Las palabras fueron en voz baja y el director guardó silencio ante la falta de emoción en los ojos Esmeralda. ¿Te niegas a hacer nada al respecto? ¿Niegas que sea un abusador y cruel? ¿Te niegas a ver su inutilidad? Es un hombre que ha cometido errores y los ha pagado caro. Quizás sea más severo de lo necesario, pero su tema es delicado y pueden cometerse muchos errores, por lo que debe ser estricto. Harry meneó la cabeza después de que la primera frase salió de su boca. Nunca estaremos de acuerdo. Y mi tutela con Sirius no tiene nada que ver contigo. La detuviste una vez y dejaste sufrir a un inocente porque, de hecho, ambos sabemos que sabes que el trato que recibieron los Dursley no fue correcto, y aún así me obligaste a quedarme allí cuando los Weasley o cualquier otra persona habrían estado felices de tenerme. Ha estado en Azkaban durante mucho tiempo, simplemente no estoy seguro de su seguridad. Mentira. Lo único de lo que no estás seguro es de que alguien me trate bien, de que me volveré más fuerte y mejor. ¿Tienes algo más que decirme antes de que me vaya de esta oficina? No, Harry, no lo hago. ¿En serio? ¿Así que no quieres contarme nada del dinero que has sacado de mi cuenta? ¿O por qué has mentido sobre el testamento de mis padres? ¿O por qué intentaste ocultarme mi herencia? Las palabras fueron pronunciadas lentamente y con un aire de intrascendente. El resplandor verde se fijó en la figura pálida de Dumbledore mientras respiraba profundamente. Le aseguro a mi muchacho que tengo explicaciones, todo fue para su beneficio y pretendía hablarme de mi herencia. No, no creo que lo hicieras. Mi nuevo gerente de cuentas se pondrá en contacto contigo pronto. Te aconsejo que cooperes plenamente. Y dicho esto, el joven de 14 años salió de la oficina dejando al director con el rostro pálido. Tan pronto como salió de la escalera, Harry se dirigió a la ventana más cercana y contempló los jardines. Anochecía y la pendiente que descendía hacia la cabaña de Hagrid y el bosque prohibido estaba bañada por sombras cada vez más oscuras. Aunque sentía el resentimiento latente en su sangre, no sentía que su magia reaccionara como antes, ni el poder crepitar en la punta de sus dedos, ni la fría rabia que infundía todo su ser. Esta vez agradeció de verdad las horas de oclumancia a las que se había sometido, ya que se sentía más capaz de mantener el control. El director le había demostrado en numerosas ocasiones que no era de confianza, y ahora, sabiendo que lo había dejado deliberadamente con los Dursley, sabiendo que le había robado a su familia, Harry no estaba seguro de cómo sentirse respecto al anciano que había demostrado que se creía con todo el poder y todas las respuestas. Respiró hondo y recordó una cita de Daphne cuando le costaba entender cómo tratar a los gemelos. Lo había escuchado desahogarse sobre las bromas que le gastaban, cómo sus burlas e ignorancia lo habían hecho sentir, todo porque no le habían creído. Lo había escuchado durante todo el proceso y luego le había dicho: cuando alguien hace algo mal, no olvides todo lo que ha hecho bien. Recordó cómo siempre lo habían recibido con los brazos abiertos, cómo lo habían rescatado, cómo lo habían protegido cuando otros lo consideraban el heredero de Slytherin, pero sobre todo cómo le habían pedido perdón y le habían dado ayuda y espacio desde entonces. Eso, más que nada, lo había ayudado a hablar con ellos y a mantener la paz entre ellos. Dumbledore ciertamente no lo había ayudado, y hasta que pudiera descubrir todo el razonamiento detrás de esto no podría tener una conversación más civilizada con él. Tal vez el hombre estaba tan acostumbrado a que todos pensaran que era infalible que lo creía. De cualquier manera había más cosas negativas en asociación con el hombre que positivas. Asintiendo firmemente, se dirigió a la cocina. Tenía hambre, pero no le apetecía ir al comedor a cenar. Extendió la mano para hacerle cosquillas a la pera y abrir la puerta, preparándose para el entusiasta Dobby, que se le abalanzaba a las piernas, y se dirigió al rincón del fondo. Levantó una ceja sorprendido al ver a Theo, que lo esperaba comiendo pudín de chocolate y con una tarta de melaza delante. Se sentó frente a él y de inmediato se abalanzó sobre la tarta. Pensé que no querrías ver a nadie ahora mismo. Y la comida siempre ayuda, dijo el Slytherin. Estaba enojado, ¿sabes? Pero ahora, Harry intentó pensar en las palabras adecuadas. ¿Ya terminaste? Sí, más o menos. Comieron en silencio antes de que les retiraran los platos y los reemplazaran con 2 chocolates calientes y un plato de galletas, servidos por un elfo feliz que se sonrojó intensamente ante sus elogios y regresó corriendo haciendo una reverencia. ¿Qué quieres hacer con él?, dijo Theo en voz baja. Ni idea.
Me quitó tanto que me dejó con esa gente. Me arrebató a mi familia. Dejó a Sirius en la cárcel. Permite que esa cosa enseñe a los niños. Definitivamente no es una gran recomendación. Harry resopló ante el comentario seco y agarró una galleta. Snape tiene que irse. Lo he hablado con Daphne y está muy molesta porque no lo vamos a matar. Pero tenemos que sacarlo del castillo. Ha arruinado tanto para tanta gente, y creo que es hora de detenerlo. Comprensible y de acuerdo. Prácticamente fomenta la rivalidad entre casas y los resultados de pociones han bajado constantemente desde que asumió el cargo. Su historial también juega en su contra. Ante la mirada inquisitiva de Harry, Theo soltó una breve risa amarga. Es bien sabido que solo se salvó del beso gracias a Dumbledore y al acuerdo secreto que hicieron. Créeme, mi padre se ha quejado muchas veces de ello con sus amigos. Ninguno de ellos se alegró mucho cuando evitó la investigación. Eso, sumado a su flagrante desprecio por las reglas y a la revelación del estatus de Lupin el año pasado, nos da motivos más que suficientes para una investigación de la Junta e incluso para su despido. ¿Quiénes conforman la Junta de Gobierno? ¿Cuál será el procedimiento para despedir a un profesor? Lady Longbottom, Griselda Marchbanks, Elpias Dodge, Caspian Selwyn, Samuel Ogden, Aurelia Watts y 5 más, pero son los que tienen las ideas más opuestas y están más dispuestos a tomar decisiones. Los demás son seguidores. Primero, escribiremos una carta de queja formal. Normalmente, la presentaríamos a través del jefe de casa y el subdirector, pero no creo que lleguemos muy lejos. Así que iremos directamente a la cúpula, explicaremos todo y solicitaremos una investigación formal. Con la firma de la carta, tendrán 2 puntos de vista que no podrán ignorar. Enviamos la carta mañana. Griphook le está enviando a Dumbledore avisos que llegarán por correo mañana y estará demasiado ocupado tratando de salir de ese agujero como para preocuparse por su mortífago mascota. Tal vez pueda pedirle a Sirius que finalmente dé esa entrevista sobre la tutela y los planes futuros y arruinar aún más sus planes y simplemente cambiar las cosas. Redirigir la atención, muy Slytherin. Harry dio una sonrisa burlona. El sombrero quería colocarme allí por alguna razón. Escribieron una carta breve y hablaron un poco más antes de terminar las galletas y dirigirse a la biblioteca a buscar al resto de la pandilla, a quienes encontraron allí con las chicas prácticamente colgando sobre los hombros de Neville, concentradas en el libro que tenía delante. Harry sintió que se sonrojaba al ver cómo Daphne fruncía el ceño al leer. Sintió que una sonrisa se dibujaba en él cuando ella levantó la vista y sus ojos se encontraron con los suyos al instante, volviéndose de un azul cielo, claro y brillante, con un destello de felicidad, mientras se acercaba para darle un beso y acurrucarse bajo su brazo. Hola, ¿cómo estuvo Gringotts? No es gran cosa, aunque soy el heredero de Sirius y él es mi tutor, así que en ese sentido está bien. ¿Podemos hablar luego? Solo quiero no hacer nada por ahora. Sus ojos se oscurecieron con preocupación, pero con un rápido movimiento de cabeza y un apretón de brazos, ella supo que no debía presionar, en lugar de eso cambió de tema. Estábamos viendo qué esperar de la prueba final. Hacía una semana, los campeones habían sido llamados al campo de Quidditch, donde Bagman les había explicado la prueba final. Un laberinto con obstáculos para poner a prueba sus habilidades. Inmediatamente fueron a la biblioteca y empezaron a investigar. Neville encontró un libro sobre obstáculos mágicos y trata sobre resolución de problemas, además de usar la fuerza y el coraje, etc. Creemos que Hagrid podría estar poniendo algunos obstáculos. Recuerdo que la semana pasada pensé que venía a comer con nuevos rasguños, dijo Tracey. Y Astoria lleva un mes quejándose de los escregutos de cola explosiva que les obligan a cuidar. Harry asintió manteniendo su brazo alrededor de la cintura de Daphne mientras se inclinaba sobre la mesa y miraba las notas cuidadosamente escritas sobre varios animales, obstáculos y hechizos que podrían ayudar en un laberinto. Está bien, entonces siempre podríamos ir y hablar con él. Conociéndolo, siempre nos revelará algo, por importante que sea. ¿Nos vamos ya? Nos quedan un par de horas para el toque de queda, dijo Theo. Tracey lo miró con una expresión de sorpresa evidente en su rostro. ¿Quieres visitar a Hagrid? Aunque muchos estudiantes no habían cambiado su actitud hacia el hombre, algunos sí. Había recibido tantos mensajes de odio que se había negado a asistir a las comidas. Harry y Neville fueron el principal apoyo cuando finalmente se convenció de su valía y dirigió al colegio en una ronda de vítores.
Para muchos sangre pura e incluso mestizos, la idea de que un semigigante les hubiera enseñado era increíble, pero nadie podía decir que sus lecciones no les habían enseñado a protegerse de las bestias mágicas, por lo que las peticiones de su reemplazo no habían sido atendidas. Malfoy y su grupo habían sido extremadamente vehementes sobre cómo a la bestia no se le debía permitir enseñar, pero fueron acallados por muchos otros partidarios muy vocales, incluyendo a los Weasley, Hermione y muchos otros hijos de mugles que consideraban al hombre corpulento muy gentil y amable. Theo todavía se mostraba un poco reacio a visitarlo, ya que a pesar de las garantías de Daphne y Tracey, sabía que los Slytherin no habían sido amables y se habían retirado a la biblioteca las pocas veces que la pandilla había ido a tomar el té. Creo que esto es más importante que los sentimientos. Además, me he sentido como un idiota. Ayer lo vi hablando con un grupo de serpientes de primer año sobre cómo estaba bien ser diferente del resto y que estaba bien no entender las cosas, y que siempre podían acudir a él después de clase si necesitaban ayuda adicional. Así que sí, creo que deberíamos ir a verlo. Tras recoger sus cosas rápidamente, los 5 se dirigieron a la cabaña de Hagrid, ignorando a los que aún salían poco a poco del comedor tras cenar, y recorrieron los campos purpúreos de Hogwarts. El profesor de cómics se alegró de verlos a todos, y enseguida se acomodaron con té y pasteles de roca, que aceptaron cortésmente, aunque los dejaron en el plato. No te esperaba esta noche, ¿qué puedo hacer por ti? Solo queríamos charlar, Hagrid. Ha pasado tiempo. ¿Cómo van tus clases? Hagrid se hinchó y Harry le guiñó un ojo a Daphne, quien le devolvió una sonrisa mientras Hagrid comenzaba a responderle. Y mis alumnos de tercer año están haciendo algo muy especial. Están cuidando a mis escrebutos de cola explosiva, que han crecido hasta 4 metros. La semana que viene me encargaré del cuidado de las acromántulas que Aragog nos ha cedido. Además, vamos a conseguir un Bogart y un avance. No debería haber dicho eso, es un asunto de torneos, no deberían saberlo. Se cruzó de brazos y se recostó, mirándolos a los 5 con cierta severidad. Ellos retrocedieron de inmediato, cambiando de tema a su propia educación. Y Harry ya domina el hechizo apúntame. Remató Tracey tras hablar de su investigación con Hagrid, añadiendo algún que otro comentario como eso ayudará con el pantano o es excelente para la niebla invertida. No debería haber dicho eso. Abriéndose paso a través de la oscuridad llegaron al vestíbulo de entrada. Bueno, tengo encantamientos que hacer, así que será mejor que, de hecho, si tienen tiempo, me gustaría hablar de Gringotts. Harry interrumpió a Theo y, ante el asentimiento de todos, comenzó a guiarlos al 7º piso, abrazando firmemente a Daphne. Ella lo miró con preocupación mientras subían las escaleras. Había una sensación de paz torturada en él, como si hubiera reprimido sus sentimientos más básicos para mantener la calma, pero aún le dolieran. Ella lo atrajo hacia sí y le soltó la mano para rodearle la cintura, esbozando una leve sonrisa cuando él la miró y exhaló cuando sus ojos recuperaron su brillo habitual. Al llegar a la habitación que se había convertido en un área cómoda con un par de sofás largos y sillones, Harry comenzó a caminar de un lado a otro mientras los demás se acomodaban y comenzaron a salir del ministerio. 15 minutos después, Neville se unió a él en su paseo y Daphne comenzó a murmurar furiosamente. Así que Dumbledore te ha estado robando y además es el único responsable de no ayudar a tu verdadero guardián y, por lo tanto, de dejarte con esos animales. Preguntó Neville, con el rostro más solemne que Harry jamás había visto. Más o menos. Ya hemos decidido cómo deshacernos de Snape. Lo pondremos en práctica mañana. Dumbledore será más difícil de convencer. En teoría, sus acciones tienen sentido y no mucha gente querrá ir en contra del líder de la luz, dijo Theo. ¿Qué quieres decir? Preguntó Tracey. Se saltó la ley. Robo. Eso no está bien. No, no lo es, pero tiene una excusa. El dinero que se les dio a los Dursley. ¿Por qué no se les debería pagar por el cuidado extra? Y como regente, podría financiar varias organizaciones si lo usara como protección para Harry. Y no ayudar a Sirius, bueno, todos sabían que era culpable, así que ¿qué sentido habría tenido? Finalmente, mantener la herencia en secreto, a pesar de que Harry fue criado como mugle, desconocía el mundo mágico. Cualquier padre estará de acuerdo en que cargar con la carga de ser repentinamente jefe de casa a los 11 años sin ninguna formación sería extremadamente duro, dijo Daphne pensativa. Si puede alegar ignorancia ante el testamento falso, entonces no hay mucho que argumentar en su contra.
Los demás se quedaron en silencio mientras pensaban en lo que ella había dicho y Harry finalmente tomó asiento junto a su novia, inclinándose hacia adelante para apoyar los codos en sus rodillas. Podemos empezar por revelar el verdadero testamento en la próxima sesión de Luizengamot, dijo Neville de repente. Tienes razón, Daphne, en que no tenemos mucho que reclamar, pero podemos empezar a desmantelar su reputación, usando la prensa para mostrar cómo el mago más grande del mundo dejó que el jefe de una antigua y noble casa se pudriera en el infierno por creerle a las masas, etc. Siguiendo la línea de pensamiento de Neville, empezaron a surgir ideas y se elaboró un plan vago. ¿También estamos lidiando con los Dursley? Vamos, se merecen algo especial, dijo Tracey con un brillo travieso en los ojos. Bueno, hasta ahora he detenido el dinero, tengo la sensación de que Sirius y Remus también estarán planeando algo pronto. Bien, sé que solo quieres que se vayan, pero tienes que entender por qué queremos que les duela, le dijo Daphne a su novio con franqueza. Sí, lo sé. Los 5 trabajaron hasta bien entrada la noche y no se metieron en sus camas hasta alrededor de las 2 de la mañana siguiente, logrando permanecer ocultos gracias al mapa. Los 2 leones fueron los últimos en llegar y se sonrieron con cansancio mientras se acomodaban en sus camas. ¿Nevada? Sí, Harry. ¿Crees que realmente podremos derrotarlo? Claro, con 2 leones y 3 serpientes. ¿Qué podría salir mal? Y siempre nos tendrás para ayudarte a superarlo.